One Piece General Pescador, te volverás más fuerte tomando el sol 105, 117 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 105 Bastardo, ¿cuándo corriste detrás de mí? Escuchando la voz burlona y sarcástica del almirante Kizaru. Yag la Sequía, uno de los 3 líderes de los piratas de las bestias, estaba tan sorprendido que quiso darse la vuelta y contraatacar. Pero al momento siguiente, sintió un dolor en la parte baja de la espalda que era más severo que el que siente una persona común cuando es golpeada directamente por un cañón. Estallido. Seguido de un fuerte estallido. Yag la Sequía ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Todo el enorme cuerpo voló hacia atrás en la distancia como un meteorito. Después de convertir varios edificios en ruinas uno tras otro. Este pirata con una recompensa de 1000 millones ha desaparecido por completo. El poderoso ataque de Kizaru sorprendió a todos los presentes. Un solo golpe fue suficiente para dejar a Jack, quien era conocido por sus habilidades defensivas, completamente incapacitado, por un momento, a excepción de los 2 líderes restantes de los piratas de las bestias. El resto de los piratas continuaron retrocediendo. Malditos cobardes. ¿Qué cualidades tienen para ser subordinados de Kaido? Kin, actúa. Mirando a sus subordinados que se retiraban con miedo en sus ojos. Flame Disaster Jin, el líder de los 3 líderes de los piratas de las bestias, resopló fríamente, luego activó su habilidad de fruta y se transformó directamente en la forma humana bestia más fuerte del usuario de la habilidad de fruta del diablo de tipo animal. Desde la distancia, la parte superior del cuerpo de Ian Zaijin todavía tenía forma humana, pero sus brazos ya se habían fusionado con las enormes alas detrás de él. Combinado con el fuego especial de Lunaria que se puede generar desde su interior para mejorar la defensa. Por un momento, su impulso no fue inferior al de Kizaru, el almirante de la marina. Mira a Kin otra vez. Después de escuchar las instrucciones de Ian Zaijin. Un destello de crueldad brilló en sus ojos, y luego sacó un tubo de medicina azul claro de su cintura. Observando las acciones de Kin. Kizaru y los miembros de los piratas de las bestias estaban confundidos. Pero en el momento siguiente. Kin arrojó la poción al suelo delante de todos, mientras la nítida explosión se escuchaba en todo el lugar. De repente, un tenue gas azul comenzó a extenderse rápidamente. Maldita sea. ¿Qué pasa? Hace tanto frío. Hermano Kin, detente ahora, ya has lastimado a tu propia gente. Maldita sea. Ni siquiera entré en contacto con el gas, así que ¿por qué me enfrié tanto después de que me tocara esa cosa? A medida que el gas continuaba propagándose, los piratas que entraron en contacto con él sintieron de repente una frialdad irresistible en sus cuerpos. Después de eso, su apariencia cambió a la de espíritus malignos y comenzaron a atacar a las personas que los rodeaban sin distinguir entre amigos y enemigos. Y en ese gas azul claro y aterrador. Los principales culpables, Jin el desastre de la llama y Kin el desastre de la plaga, estaban sanos y salvos. Dios mío. Oí hablar de ti por Vegapunk hace mucho tiempo. Sigues muy interesado en investigar esas cosas aterradoras. Mirando el gas azul que flotaba hacia él. El almirante Kizaru finalmente mostró algo de seriedad en su rostro. Recuerda antes de venir aquí. Linao le dijo específicamente que era muy probable que Plague King, uno de los 3 grandes nombres, hubiera desarrollado algunos virus artificiales extremadamente letales. Eso es todo por ahora. Su habilidad natural de fruta del diablo puede hacerlo inmune al daño físico. En cuanto a si podrá resistirse al virus, Kizaru no se atreve a arriesgarse. Por lo tanto, antes de que el gas azul se acercara a él, Kizaru ya había pisado el suelo y disparado hacia atrás. Jajaja. Es inútil. Esta es mi mayor obra maestra. El virus artificial fantasma de hielo. Una vez infectado, la persona se convierte en un fantasma maligno e inconsciente que solo sabe destruir. Si el veneno no se desintoxica en 1 hora, la persona infectada morirá de agotamiento. De hecho, nos obligaste a usar todo esto. Si no tenemos una buena vida, tú tampoco la tendrás. Observando al almirante Kizaru esquivar hacia atrás. Los 2 líderes de los piratas de las bestias lanzaron inmediatamente su ataque. Porque ya había tomado el antídoto con antelación. Así que no les importa este gas extraño y extremadamente peligroso. Por un momento, Reina Plaga activó la habilidad de su fruta y se transformó directamente en una enorme forma humana bestia brachiosaurio. Luego agitó su brazo mecánico y corrió hacia el almirante Kizaru, que se retiraba.
Del otro lado, Ian Zaijin, que ya se había transformado en una forma de bestia humana, inmediatamente agitó sus enormes alas de pterosaurio. En un instante, innumerables y poderosas cuchillas de viento fueron enviadas y volaron hacia el almirante Kizaru. Almirante Kizaru, no puede escapar. Hoy los piratas de las bestias están acabados. Pero aún así, lo arrastraremos con nosotros. Mirando a Qin y Jin con ojos locos. Una expresión de sorpresa apareció de repente en el rostro del almirante Kizaru. ¡Oh, Dios mío! En serio, los tontos subordinados de Kaido me subestimaron. Mientras Kizaru hablaba, dio un paso atrás y señaló con su dedo hacia el cielo. En un instante, innumerables puntos de luz dorada comenzaron a reunirse rápidamente sobre la cabeza de Kizaru, y en un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en un destello dorado esférico. El destello dorado continuó creciendo. En menos de unos segundos, se volvió tan deslumbrante como el sol. Le rogué a Lin Hao durante mucho tiempo que me enseñara este movimiento. Tiene suerte de ser el primero en experimentarlo. El sol despiadado no, debería ser, destello dorado sin piedad . El almirante Kizaru aún no había terminado de hablar. La enorme bola de destello dorado estaba bajo su control. De repente, apareció un aura aterradora que hizo palpitar el corazón de la gente. Rápidamente se apresuró hacia los poderosos miembros de los piratas de las bestias frente a él. Auge. El siguiente momento. Una fuerte explosión resonó por todas las fortificaciones. Una poderosa y violenta explosión se produjo aguas arriba de la cascada a la entrada del país de Wano. Por un momento, un terrible terremoto con una amplitud muy evidente se produjo en todo el territorio del país de Wano. Y debajo de la cascada. La violenta explosión también provocó tsunamis en la superficie del mar. Mirando los brillantes destellos dorados en el cielo. Las comisuras de la boca de Lin Hao también se curvaron ligeramente. Kizaru, ese tipo, se ofreció como voluntario porque quería probar ese nuevo movimiento. Esos tipos sí que pueden servir como ejemplos de referencia. ¿Oye? Maestro Lin Hao, ¿te refieres al maestro Kizaru? Escuche la risa de Lin Hao. Robin a su lado inmediatamente mostró una expresión de sorpresa en su rostro. Durante estos días de navegación en el mar, Lin Hao no hizo nada más que tomar el sol perezosamente. El almirante Kizaru lo acosó para que le enseñara algunos movimientos nuevos. Kizaru no puede usar muchos de los movimientos de Lin Hao. Sin embargo, combinando la habilidad de la fruta del oponente, Lin Hao aún le explicó brevemente el principio de funcionamiento del sol despiadado al almirante Kizaru. Después de varios experimentos, el almirante Kizaru replicó la forma en que Lin Hao ejecutó a Kaido con su propia habilidad de fruta. Es solo que Kizaru había estado en un estado de práctica antes y no había ejercido toda su fuerza. La bola de luz dorada producida era solo del tamaño de un puño. Pero esta vez, mira los brillantes destellos dorados en el cielo. Robin no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa en su rostro. El ataque del almirante es realmente tan aterrador. En ese momento, Lin Hao también se sentó desde el sillón reclinable especialmente diseñado. Después de estirarse fuerte, mostró su característica sonrisa amable. Ya debería haber terminado. El país de Wano es nuestro. Vamos. En ese momento, las fortificaciones aguas arriba de la cascada del país de Wano se habían vuelto doradas, lo que hacía que la gente no pudiera abrir los ojos. Bajo este destello de luz extremadamente fuerte. El enorme poder de la explosión hizo que instantáneamente los secuaces de los piratas de las bestias pusieran los ojos en blanco y perdieran su capacidad de lucha. Este movimiento de Kizaru imitando al despiadado sol creó un enorme destello de luz, que era bastante poderoso. Comparado con el anterior Yasakani no Magatama. Aunque el alcance se ha reducido un poco. Sin embargo, su poder dejó a Yasakani no Magatama muy atrás. Por supuesto, todo esto se debe a que los preparativos de Kizaru fueron demasiado apresurados. Si eres como Lin Hao, te prepararás durante más de 10 segundos antes de cada movimiento. Que Kizaru tiene confianza en fortificaciones como esta. Puede destruirse prácticamente con un solo golpe. Dentro de las fortificaciones en esta época. El virus fantasma de hielo de Qin ha sido disipado por este golpe despiadado de metal dorado brillante. A excepción de Qin y Ian Zaijin, quienes todavía podían mantenerse en pie. Casi no hay personas que puedan luchar en las fortificaciones defensivas río arriba de todo el país de Wano. Mirando los dos grandes carteles que tenía frente a él que eran muy tenaces. El rostro de Kizaru, que siempre tenía una expresión burlona, también mostraba un toque de sorpresa. Oye, ¿por qué no te recuestas? Si te haces el duro, te voy a pegar.
Maldita sea, ¿es esta la fuerza de un almirante de la marina? Bastardos, ustedes son los que mataron al hermano Kaido. Les haré pagar el precio, incluso si sacrifico mi propia vida. Ahora Kim solo puede mantenerse en pie con dificultad. Aunque posee la habilidad de la fruta Brachiosaurus con un poder defensivo extremadamente alto. Sin embargo, el despiadado destello dorado de Kizaru todavía le causó un daño irreparable. En cuanto al hechizo de desastre de llamas, se debe a las habilidades especiales de la tribu Lunalia. Había estado rodeado de llamas antes, pero no sufrió mucho daño. Ahora todavía tiene al menos el 80% de su efectividad en combate. Mirando la expresión burlona de Kizaru. El líder de los piratas de las bestias inmediatamente extendió sus alas y disparó hacia Kizaru frente a él. Oh Dios mío, Tilde, parece que necesitas sufrir un poco antes de aprender la lección. Mientras Kizaru decía esto, activó el poder del Pika Pika no Mi una vez más, y todo su cuerpo comenzó a brillar con una luz dorada. Pero en el momento siguiente, un aura impactante y aterradora estalló repentinamente detrás de Kizaru. En un instante, la enorme presión como una montaña presionando la cabeza de alguien obligó a Ian Zaijin, que estaba corriendo hacia adelante, a detenerse en seco. Mirando a Kim detrás de Ian Zaijin, él se desplomó en el suelo y puso los ojos en blanco debido a la horrible presión. La enorme presión se mezcló con un trueno negro tan espeso como un brazo. Incluso un idiota podría darse cuenta de que esa aura extremadamente aterradora era el aura dominante que se decía que era una en un millón. Es solo que esa es la fuerza del color dominante. Sin embargo, Ian Zaijin, que estaba acostumbrado a las grandes escenas, estaba aterrorizado. Porque incluso Kaido tiene la criatura más fuerte del mundo. El aura dominante que exudaba en su apogeo no hizo que Flame Disaster Jin, una de las tres figuras principales, sintiera una presión tan aterradora. Mirando a Kizaru nuevamente, aunque su aterradora aura dominante golpeó a Kim y Kim con mucha precisión, no afectó a Kizaru en absoluto. Pero al mirar a Ian Zaijin, parecía tener dificultad para dar un paso. Todavía no pudo evitar tragar saliva con fuerza. Esta no es la influencia de Lucky del Conquistador. Más bien, es porque se dan cuenta de que hay una brecha de fuerza insuperable entre los dos lados y el miedo subconsciente que proviene del instinto biológico. Desde que conocí a Linao nunca ha mostrado su aura dominante. No fue hasta hace unos días, mientras navegaba en el mar, que Linao demostró por primera vez que poseía la capacidad de dominar. El magnífico buque de guerra en el que se encontraban se topó con un rey del mar tan grande como una montaña en plena calma. Frente a él había un buque de guerra naval del tamaño de una palma. El enorme rey del mar abrió la boca y estaba a punto de tragarlo. Pero justo cuando el almirante Kizaru estaba a punto de detenerlo, Linao estiró los hombros y lo detuvo con una sonrisa. Fue en ese momento que Linao mostró su aura dominante frente a todos por primera vez. Solo un vistazo. En ese momento, el enorme rey del mar, que era tan grande como una montaña, se quedó allí aturdido. Frente a Linao, que era casi invisible. La aterradora bestia estaba tan asustada que se detuvo donde estaba y no se atrevió a moverse. A Linao le bastó contarle una mirada para que la otra parte se rindiera obedientemente. Hasta que sus buques de guerra salieron del estancamiento. Linao agitó su mano, permitiendo que la aterradora bestia terminara su operación de escolta. Kizaru, estos dos tipos son de alguna utilidad, no los mates por ahora. El siguiente momento. Detrás de Kizaru, una voz muy fuerte pero intimidante con un impulso incomparable se extendió instantáneamente a todos los rincones de las afueras del país de Wano. Con esa aura dominante que casi lo asfixiaba y lo hacía desmayar. Ian Zaijin finalmente vio la apariencia de la otra persona. Con una altura de 1,8 metros y una apariencia de primera categoría que es suficiente para poner celosas a innumerables chicas. Llevando una capa de justicia que simboliza el campamento naval. No era otro que King Long, el almirante de la marina que había aparecido en los periódicos hacía mucho tiempo y que hizo que Ian Zaijin lo odiara tanto en ese momento. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien encarceló a Kaido-sama en Impel Down? Mirando a Linao que estaba parado frente a él con una cálida sonrisa en su rostro. Los ojos de Ian Zaijin casi se salieron de sus órbitas debido a la extrema ira. Así es, fui yo quien destruyó a la criatura más fuerte del mundo. ¿Tienes alguna objeción? Bastardo. Al escuchar a Linao admitirlo él mismo. Jin, el desastre de la llama, que estaba preocupado por Kaido, de repente cayó en una desesperación sin fin. Aunque sé que no soy rival para la otra parte. Pero pensó en las distintas ocasiones en que había interactuado con su hermano mayor Kaido.
Ian Zaijin superó inmediatamente su miedo. Con el aura dominante que casi lo asfixiaba, dio un paso y corrió hacia Lin Nao. Observando el comportamiento casi suicida de Ian Zaijin, el almirante Kizaru se burló y luego se preparó para dar un paso adelante y terminar la batalla directamente. Pero simplemente dio un paso adelante. Lin Nao sonrió y agitó la mano. Las especies raras son muy valiosas para la investigación. Entreguémosle este ejemplar a Vegapunk. Antes de que terminara de hablar, los brazos de Lin Nao se cubrieron instantáneamente con líneas extrañas que destellaban con una luz azul claro. Antes de que Ian Zaijin pudiera correr hacia él, los extraños patrones en el brazo de Lin Nao estallaron con una ola aterradora que hizo palpitar los corazones de las personas. Sigue rastreando. Al momento siguiente, Lin Nao gritó fuerte. Los extraños patrones en el brazo rápidamente se reunieron en una luz deslumbrante. Mientras la fuerte luz se disipó rápidamente, un arma enorme como una maza apareció en el brazo de Lin Nao. Esto, ¿cómo es posible? ¿No es el arma de Kaido? ¿Por qué la tienes en la mano? El garrote de dientes de lobo en la mano de Lin Nao no se identificaría erróneamente incluso si se convirtiera en cenizas. Porque esa es exactamente el arma de su hermano mayor Kaido, la octava sacerdotisa. Observando a Lin Nao levantar la enorme maza que era completamente desproporcionada a su cuerpo, Ian Zaijin quedó atónito. Pero en el momento siguiente, le ocurrió algo aún más sorprendente y chocante. Se vio a Lin Nao sosteniendo firmemente los 8 preceptos en su mano en una postura muy incómoda. Entonces innumerables truenos negros enormes lo envolvieron rápidamente. ¿Cómo es esto posible? Mirando el movimiento que Lin Nao estaba a punto de utilizar, Ian Zaijin, que originalmente había estado pensando en luchar hasta la muerte con el oponente, de repente cayó en una desesperación sin límites. Al segundo siguiente, el aura de Lin Nao aumentó de repente. Mientras avanzaba, innumerables truenos negros llameantes se precipitaron directamente hacia el enorme cuerpo de Ian Zaijin. Chismes estruendosos. Auge. En un instante, las llamas estaban en el centro. Innumerables truenos negros enormes se reunieron rápidamente. Después de una explosión de energía increíble, explotó violentamente en todas direcciones. En un abrir y cerrar de ojos, la llama especial rodeó su cuerpo, enfrentando el ataque de Lin Nao. Como sobreviviente de la tribu Lunalia, el cuerpo de Ian Zaijin se puso rígido y luego quedó tendido en el suelo, perdiendo por completo su capacidad de lucha. En este punto, Kaido, los 4 emperadores y los piratas de las bestias se han retirado por completo de la feroz competencia en el nuevo mundo de Grand Line. Mirando a Ian Zaijin y King tirados en el suelo, Lin Nao sonrió levemente. Luego convocó a su sustituto, la serpiente blanca. Un momento después, Lin Nao convirtió todas las frutas del diablo de los 3 líderes de los piratas de las bestias que habían perdido el conocimiento en CD y los extrajo. En cuanto a las cenizas del desastre de la llama, Lin Nao incluso extrajo directamente su disco de conciencia. King y Vegapunk son viejos conocidos. Si se uniera al equipo de Vegapunk, definitivamente sería de gran beneficio para Dressrosa de Lin Nao. Por supuesto, no importa si King no quiere. En el peor de los casos, Lin Nao puede simplemente usar su serpiente blanca sustituta para crear un disco de comando y ponerlo en su cabeza. En cuanto a esa llama del desastre Tinder, Lin Nao sabía que, dado su vínculo con los 4 emperadores Kaido, nunca cooperaría con él. Para ser un hombre tan fuerte y leal, Lin Nao no quería usar el disco de comando para transformar a la fuerza su conciencia. Entonces solo puede ser un vegetal. Maestro Lin Nao, ¿son estos 2 tipos los líderes de los piratas de las bestias? En este momento, fuera de las fortificaciones de la cascada, el hermoso barco de guerra privado de Lin Nao había sido arrastrado río arriba de la cascada por varias carpas enormes que nadaban río arriba. Tan pronto como el buque de guerra se detuvo, Nico Robin, el secretario personal de Lin Nao, no pudo evitar preguntar por curiosidad. Vio la devastación dentro de las fortificaciones. Nadie se sorprendió en absoluto. Después de todo, fueron 2 almirantes de la marina quienes vinieron personalmente a tomar el control del país de Wano. Hombres fuertes como los piratas de las 3 calamidades de las bestias pueden lidiar fácilmente con grupos de piratas comunes, pero no son rival para los almirantes de la marina. Además, aunque Lin Nao tiene el título de almirante naval, pero su verdadera fuerza ya ha superado este nivel. Sería una situación anormal poder aceptar pacíficamente el país de Wano, así es. El que tiene alas es Jin la llama, el gordo es King la plaga, y también está Jack la sequía, que parece un elefante. Todos han sido sometidos. Ahora, el país de Wano es nuestro.
aunque he estado mentalmente preparado durante mucho tiempo. Pero después de escuchar la respuesta personal y confirmación de Linao. Ninglu, todavía hay una expresión de extrema sorpresa en tu cara. El hombre poderoso que ha vagado por la gran ruta durante décadas es como una hormiga frente a Linao. Hay 4 emperadores con gran reputación en el mar, y ahora su poder pertenece completamente a Linao. ¿Habrá algún problema al recibirlo? Es totalmente imposible porque Linao expulsó a Doflamingo de Dressrosa. Para salvar su vida, Doflamingo le entregó directamente todas sus fábricas de armas a Linao. La mayoría de ellos están profundamente relacionados con el país de Wano. Se puede decir que si el país de Wano es un edificio, entonces Linao básicamente puede mudarse allí solo con su equipaje. ¿Cómo abordar la situación actual del país de Wano? Básicamente todo depende de la preferencia personal de Linao. ¿Cómo se debe tratar a esta gente? Después de una breve sorpresa, Nico Robin, que tenía cualidades personales extremadamente altas, inmediatamente le preguntó a Linao con respeto. Dejad a la reina de la plaga y al rey del fuego en manos de Vegapunk. En cuanto a Jack Sequia y los demás piratas bestias, enviadlos directamente a la prisión del Cuenco del Conejo. Tendrán mucho trabajo duro por delante. Después de que Linao terminó de hablar, llevó a un grupo de personal del barco a la capital de las flores del país de Wano. Cuando el almirante Kizaru estaba luchando contra las 3 figuras principales de los piratas de las bestias. Una grave rebelión ha estallado en el país de Wano. El Kurozumi Orochi que gobernó el país de Wano durante más de 10 años. Al final, Dejiro, que había soportado la humillación durante muchos años, cortó las 8 cabezas y finalmente murió en su propio palacio. Cuando vi a Linao y su grupo. Los samuráis del país de Wano que acababan de causar disturbios con éxito pensaron que estos tipos con trajes extraños eran refuerzos extranjeros enviados por los piratas de las bestias. Por lo tanto, antes de que Robin estuviera al lado de Linao, pudo explicarlo. Estos hombres fuertes que habían sido oprimidos durante décadas corrieron inmediatamente hacia Linao y su grupo con espadas largas en sus manos. Para un grupo de hombres tan imprudentes. Linao no estaba mimado en absoluto. Inmediatamente estalló con un aura poderosa y dominante, haciendo que estos guerreros pusieran los ojos en blanco al instante, echaran espuma por la boca y perdieran su capacidad de lucha. No fue hasta que Dejiro puso las 8 cabezas de Kurozumi Orochi en un saco y lo arrojó frente a la gente del país de Wano y dio una explicación. La gente del país de Wano acaba de darse cuenta de ello. Estos extranjeros vestidos con ropas extrañas fueron los grandes benefactores que les ayudaron a liberarse. El apuesto joven que estaba a la cabeza envió a Kaido directamente a Impel Down, cumpliendo su anhelado deseo de vengar a Kozuki Miten. Por un momento, afuera del palacio temporal donde estaba Linao. Innumerables residentes del país de Wano se arrodillaron frente al palacio para expresar su gratitud. Y algunos otros guerreros. Con los ojos rojos, todos llegaron a la prisión Rabbit Bowl, donde estaban encarcelados los restos de los piratas de las bestias. Si no fuera por los guardias organizados por Denjiro que hicieron todo lo posible para detenerlo. Me temo que la enorme prisión de Rabbit Bowl sufrirá una tormenta sangrienta sin precedentes. En cuanto a la escuela privada que siempre ha estado elogiando a Kurozumi Orochi. Los profesores estaban tan emocionados que rompieron todos los libros de texto que habían usado para enseñar. En lugar de eso, le contó a la siguiente generación del país de Wano sobre las hazañas heroicas de Kozuki Miten hace más de 10 años sin ocultar nada. ¿Y qué pasa con Linao? En ese momento, algunos daimyos del país de Wano ya habían propuesto construir su estatua en el centro más próspero de la capital de las flores. Se utiliza para elogiar la gran hazaña de Linao al derrotar a los 4 emperadores Kaido y destruir por completo a los piratas de las bestias. Justo cuando los residentes del país de Wano se preparaban felizmente para la celebración. Linao, quien eligió el palacio de la ciudad de las flores como su base, publicó una noticia impactante a través de su secretario personal, Robin. A partir de hoy, el país de Wano pasará de ser un país de puertas cerradas durante décadas a un país abierto. Y la hija de Kozuki Oden es Kozuki Iyori. Se convertirá en el nuevo general del país de Wano después de derrocar el gobierno de Kaido y Kurozumi Orochi. El mismo día, a través del World Economic News. Esta noticia volvió a desatar una tormenta en Grand Line, ese mismo día. El periódico World News Economic Times publicó varias noticias extremadamente importantes. En primer lugar, como nueva potencia mundial, el país de Wano abrirá completamente sus puertas y ya no aplicará una política cerrada de aislamiento.
En segundo lugar, el país de Wano llevará a cabo una cooperación profunda con Dressrosa, un país miembro del gobierno mundial. Dressrosa pronto se convertirá en el segundo país, después del país de Wano, que podrá suministrar de forma independiente productos de piedra marina. En tercer lugar, Dressrosa ha comenzado a vender públicamente productos de piedra marina. Esta vez, las ventas adoptan un sistema de preventa, y los productos de preventa son balas de piedra marina que pueden causar daño a los usuarios de habilidades, así como pistolas especiales que pueden disparar piedra marina. Comprar estos productos con antelación será un 90% más barato que comprarlos después de su lanzamiento. Aquellos que compren armas de piedra marina con antelación recibirán estos productos un mes después. En cuarto lugar, es un anuncio especial para la gente común. Dressrosa abrirá una fábrica en un futuro próximo y está reclutando urgentemente trabajadores para la línea de producción. El trato a los trabajadores de las líneas de producción es generoso, igual que el salario de los soldados de la marina, y la jornada laboral es de 10 horas diarias, 6 días de trabajo y 1 de descanso. Una vez que se publicaron estas noticias que Lin Nao había enviado proactivamente a World Economic News, inmediatamente causaron un gran revuelo en Grand Line. El cuartel general del ejército revolucionario, Valdigo. Betty, la comandante del ejército oriental del ejército revolucionario, corrió hacia la oficina del líder Long sosteniendo emocionada el periódico del momento. Señor Long, ¿ha leído el periódico de hoy? Es increíble que el país de Wano se haya fundado e incluso haya abierto el comercio de productos de piedra marina. No armes tanto alboroto, Betty. No me sorprendería lo que el gran general King Long puede hacer ahora. Mirando al comandante del ejército oriental que tenía una expresión de sorpresa y emoción en su rostro, el líder del ejército revolucionario, Long, inmediatamente le indicó que se sentara primero. En la sala de conferencias en este momento. Estuvieron presentes el líder del ejército revolucionario, Long, así como los 4 comandantes del ejército y sus adjuntos. En cuanto a Sabo, quien fue entrenado para ser el sucesor del ejército revolucionario. Pero no estaba allí, porque hacía apenas unos días había emprendido un viaje a Dressrosa con su misión. Largo. Mira el precio de preventa. ¿Es cierto? Por solo 200.000 baileys, puedes comprar un conjunto de productos de piedra marina diseñados específicamente para personas con habilidades especiales, una pistola especial con 10 balas de piedra marina. ¿Crees que esta información es fiable? Después de Betty, la primera persona que planteó preguntas fue Lindbergh, capitán del ejército confederado del ejército revolucionario. A diferencia de los otros 3 capitanes del ejército, él es el único entre los capitanes del ejército que no tiene la habilidad de usuario de fruta. La principal forma de lucha es confiar en el propio equipo de alta tecnología. Porque es un experto en armas. Solo entonces comprendió lo que realmente significaban las armas hechas de piedra marina. Dejando de lado su valor que es más preciado que el oro. Como es la sustancia más dura del mundo, procesar piedra marina para fabricar balas requiere mucha mano de obra y recursos. Si alguien tiene un cargador de balas de piedra marina, entonces no es nada comparado con un usuario de habilidad natural, por lo tanto, el precio de una bala de piedra marina en el mercado negro es casi exorbitante. Se pueden vender fácilmente decenas o incluso millones de bailes. Aunque el país de Wano, asumido por el almirante King Long, tiene más del 70% de las reservas de piedras marinas del mundo. Pero ¿cómo no resultará sorprendente si el precio es tan barato? Durante un tiempo, los comandantes del ejército revolucionario también comenzaron a dudar de la autenticidad de esta noticia. Ese general King Long posee una fuerza aterradora que nadie conoce. No necesita hacer nada al respecto. Diferente de otros capitanes del ejército revolucionario. La visión del líder del ejército revolucionario lo es, sin duda, más a largo plazo. Si esto es cierto, esta es una oportunidad única para nosotros. Aunque no se puede popularizar debido a su precio, si cierta proporción de soldados de nuestro equipo puede equiparse con esta arma de piedra marina, entonces, al enfrentarse a personas con habilidades especiales en el futuro, los soldados no estarán tan indefensos, señor Long, ¿qué quiere decir? Observando la expresión seria en el rostro del líder del ejército revolucionario Long. Los 4 comandantes del ejército revolucionario pensaron en la misma posibilidad. Efectivamente, al siguiente momento. El líder del ejército revolucionario, Long Da, agitó la mano y dio órdenes directamente a todos los presentes. Notifiquen a todas las ramas del ejército revolucionario que reservaremos una suma de dinero para comprar estas armas de piedra marina prevendidas. Compren tantas como podamos.
Pero, señor Long, ¿y si esta supuesta preventa es falsa? Parece que el líder del ejército revolucionario, Long, está un poco borracho. Los otros 4 capitanes del ejército inmediatamente quisieron persuadirlo. Pero antes de que pudieran terminar sus palabras, el líder del ejército revolucionario, Long, hizo un gesto con la mano y, de forma inusual, actuó como un dictador tiránico. Hazlo. Es una gran apuesta. Si perdemos, lo peor que puede pasar es que perdamos dinero. Pero si ganamos, nos fortaleceremos. Estoy dispuesto a correr el riesgo. En algún lugar de Grand Line. En el mar se encontraban estacionados varios barcos piratas con cabeza de ballena y un gran número de buques de guerra de diversos tamaños y llenas. Justo ahora, todos los piratas de Barba Blanca recibieron el último número de World Economic News. Mirando las noticias publicadas en el periódico. Barba Blanca, que estaba de pie en la parte delantera de la cubierta del barco pirata, tenía ojos azules y morados en su rostro. No esperaba que el gobierno mundial actuara tan rápido. Antes de que llegáramos, el almirante Kinglong ya había tomado el control del país de Wano. Parece que no nos queda otra opción que volver a casa, aunque el periódico dijo que el recién fundado país Wano se convirtió en un socio aliado de Dressrosa. Pero cualquiera con un ojo perspicaz sabe que en el actual país de Wano, el almirante cuyo nombre en código es Kinglong definitivamente tiene la última palabra. El actual país de Wano está gobernado por el gran general Kinglong. Ahora que la venganza del hermano Oden ha sido tomada, no hay necesidad de ir al país de Wano para provocar una existencia tan aterradora. Mirando las noticias en el periódico. Los 4 emperadores Barba Blanca de repente pensó en regresar a casa. Pero antes de dar la orden. Ace a su lado lo interrumpió directamente. Papá. Aunque el país de Wano ya no está gobernado por los piratas de las bestias, al menos deberíamos ir a echar un vistazo. El almirante Kinglong es miembro del gobierno mundial. ¿Y si le hace algo mal o al país de Wano? Estúpido. ¿Sabes lo que significa fundar un país? Significa dejar que el mundo vea todo lo que hay dentro. Si de verdad haces algo tan escandaloso como Kaido, puedes simplemente mantener el statu quo. ¿Para qué molestarte en fundar un país? Mirando la mirada obstinada de Ace. Las venas de la frente de Barba Blanca estallaron, y al momento siguiente golpeó a Ace con fuerza en la cabeza. Oye papá. ¿Qué estás haciendo? Mirando la gran hinchazón en la cabeza de Ace que emitía humo. Los capitanes de los piratas de Barba Blanca que estaban cerca estallaron en carcajadas. Miré el periódico que tenía en la mano y luego miré el mar infinito que tenía delante. Barba Blanca dio la orden con una expresión seria. Deberíamos regresar a nuestro territorio de inmediato y enviar a alguien más estable para ver si podemos comprar armas de piedra marina baratas de Dressrosa, ¿oye? Papá. ¿Te crees la noticia sobre las armas de piedra marina del periódico? Al escuchar la orden de Barba Blanca, Marco, el capitán de la primera división de los piratas de Barba Blanca, de repente sintió curiosidad. Es un arma de piedra marina. Compremos todas las que podamos. Arriesguémonos. El general Kinglong no quedará mal por esto, Tierra Santa, Ciudad Pangu. 5 personas que estaban en la cima del poder en el mundo también estaban mirando el último número del periódico. En comparación con antes, el anciano con bastón, sombrero alto y cicatriz en la cara ya no está. En cambio, había un hombre de mediana edad que parecía muy amable y como un buen anciano. Aunque parece mucho más joven que los otros 4. Pero frente a este hombre relativamente joven de mediana edad, los otros 4 ancianos se mostraron extremadamente educados. Tenía miedo de decir algo incorrecto y ofender a la otra persona. La razón es simple, es solo porque este hombre de mediana edad con un rostro amable es uno de los pocos dragones celestiales amigos del almirante Kinglong en la Tierra Santa, Don Quijote Muse Garut Saint. Debido a la relación con el general Kinglong, la familia Don Quijote en la Tierra Santa ahora se ha convertido en la familia número 1 entre los dragones celestiales. Incluso el señor Jane tiene que darle algo de prestigio. Naturalmente, tienen que ser educados. A medida que leían los periódicos, las expresiones en los rostros de los ancianos se volvían más interesantes. Santa Musa Garud. El general Kinglong vendió las armas de piedra marina a un precio tan bajo. ¿Pasa algo raro? Mirando el periódico en su mano, el santo Nasujuro, el dios financiero de la guerra entre las 5 estrellas ancianas, pidió humildemente consejo al amigo dragón celestial de Linao. No puedes preguntarme sobre este asunto. Después de todo, solo soy un Tianlong que vive en Tierra Santa todo el año. En cuanto a Linao y yo, solo somos amigos. No me meto en los asuntos políticos de otros, así es.
Me descuidé con esta pregunta, una solicitud de consejo al dios de las finanzas, Nasuhiro Sei. El santo Musagarut solo puede decir la verdad. Aunque Nasu Shoulangsen estaba un poco descontento porque no obtuvo la respuesta que quería. Sin embargo, debido a que temía la tiranía del general Kinglong, solo podía fingir que era adulador. Después de que Nasu Shoulangsen fue derrotado, el dios de la ley y la guerra, Sambo Chuli, se acercó inmediatamente con una sonrisa irónica. Musagarut, ahora eres uno de los 5 ancianos, así que no seas tan reservado. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Mi opinión? Si es necesario, deberíamos comprar una gran cantidad de estas armas de piedra marina. Al fin y al cabo, la armada se enfrenta a muchos piratas con habilidades especiales. Si contamos con este equipo, los soldados tendrán ventaja al luchar contra piratas con habilidades especiales. Escuché que Sambo Chuli quería expresar su propia opinión. Musagarut, quien se había convertido en una de las 5 estrellas ancianas hace unos días, pensó por un momento e inmediatamente dio su respuesta. Después de escuchar la respuesta de la otra parte, Sambo Chuli inmediatamente se retiró con una sonrisa irónica. Los otros 5 ancianos también perdieron el interés en seguir congraciándose. No es una buena costumbre preocuparse demasiado por la vida y la muerte de las hormigas. Esa es un arma de piedra marina, tal vez el general Kinglong difundió el rumor a propósito para aprovecharse de los beneficios. Me ha engañado varias veces, no me pueden engañar otra vez, el mar de China Oriental, las aguas exteriores de la aldea de Kokosia. Una linda chica de cabello naranja estaba sentada en un bote de tamaño mediano leyendo el último número de World Economic News. Detrás de ella había una caja con oro, plata y joyas que había obtenido por medios desconocidos. ¿Pistolas y balas de piedra marina? ¿Es cierto? Si son balas de piedra marina, deberían poder matar a ese tipo, mirando el precio ridículamente bajo de las armas de piedra marina en el periódico. Esta linda niña apodada Pequeña Gata Ladrona de repente mostró una expresión de emoción en su rostro. Pase lo que pase, vale la pena intentarlo, las negociaciones con el país de Wano prácticamente no encontraron resistencia. Por el favor de ayudar al país de Wano a derrotar a Kaido y Kurozumi Orochi. Añádase a esto el poder aterrador que está más allá del conocimiento y por encima de todo lo demás. Básicamente, el país de Wano no tuvo ninguna duda sobre las solicitudes hechas por Lin Nao, y todas fueron aceptadas sin dudarlo. Especialmente después de que Lin Nao ofreció la ayuda de Vegapunk para investigar un antídoto para curar los efectos secundarios de la risa de la fruta del diablo artificial. Los residentes y daimyo del país de Wano consideraban directamente a Lin Nao como una existencia divina. Después de un breve recorrido por el país de Wano durante unos días y la reestructuración de muchas fábricas de armas dejadas por los piratas de las bestias, Lin Nao planeó regresar a Dressrosa directamente en barco. Respecto a la partida de Lin Nao, los daimyos y samuráis del país de Wano expresaron su desgana. Después de enterarse de que Lin Nao iba a abrir una fábrica y reclutar trabajadores en Dressrosa, un grupo de prisioneros solitarios en la prisión Rabbit Bowl que no tenían parientes abordaron de inmediato el lujoso acorazado Dressrosa al que Lin Nao regresaba. En la última década, aunque han estado trabajando como obreros en la prisión de Tuan en la oscuridad, con el tiempo se han acostumbrado a cierto grado de trabajo duro. Además, Lin Nao ofreció el mismo salario que los soldados navales del gobierno mundial. Puedes ganar dinero y ser feliz, y puedes salir y ver el mundo fuera del país de Wano, así que ¿por qué no? El día de la partida, muchos daimyos y hombres poderosos del país de Wano acudieron a despedirse de su benefactor a regañadientes. Mirando a los residentes del condado de Wano con lágrimas en los ojos. Las comisuras de la boca de Lin Nao también se curvaron ligeramente. Aunque mi afición es pescar y tomar el sol. Pero desde que ya he llegado. Entonces debes estar en la cima de este mundo. Antes de eso, Lin Nao haría todo lo posible para poner algunas fuerzas poderosas bajo su mando. En comparación con el gobierno de alta presión de Kaido, la coexistencia pacífica y el beneficio mutuo es la ruta que Lin Nao está más dispuesto a implementar. Después de todo, cuando los aliados se llevan bien entre sí, la gratitud y el respeto son siempre más estables que el resentimiento y el miedo. Sin embargo, justo cuando Lin Nao acababa de despedirse de la gente y los daimyos que vinieron a despedirlo, quiso recostarse en su sillón reclinable especialmente diseñado para continuar tomando el sol. Una sensación extremadamente sutil bajo sus pies hizo que inmediatamente una expresión de extrema sorpresa apareciera en su rostro. ¿Alguien sigue aquí para causar problemas? ¡Qué valiente eres! Lin Nao no había terminado de hablar.
El magnífico buque de guerra en el que se encontraba, que estaba a punto de zarpar, empezó a temblar de forma extraña. Entonces este enorme buque de guerra pareció ser arrastrado por alguna fuerza. La esponja se separó repentinamente del mar y flotó lentamente hacia el cielo. No es solo el hermoso buque de guerra privado de Linao. En el puerto, aguas abajo de la cascada de Wano, docenas de barcos de Wano que llegaron a despedirlos también sintieron la fuerza aterradora desconocida y comenzaron a balancearse y elevarse en el aire rápidamente. Solo un abrir y cerrar de ojos. Todos los barcos estaban ya a decenas de metros del mar. Si cae ahora, a excepción del buque de guerra privado altamente configurado de Linao barra, casi todos los barcos del país de Wano caerán al mar y quedarán hechos pedazos. Ah. ¿Qué pasa? ¿Por qué flota el barco? Ayuda. El barco se volcó en el aire. Nos vamos a caer. Vamos a morir. Maldita sea. Alguien atacó inesperadamente. Samurai, protejan a la gente rápidamente y regresen primero al país de Wano. En el aire, los enormes barcos que repentinamente flotaron cambiaron de dirección hacia arriba y hacia abajo. En un instante, innumerables residentes y daimyo del país de Wano gritaron y cayeron hacia la superficie del mar a decenas de metros de profundidad. Afortunadamente, había algunos guerreros poderosos en los barcos que vinieron a despedirlos. Gracias a sus esfuerzos, durante un tiempo no hubo víctimas entre la población del país. Justo en este momento. Las nubes sobre el país de Wano. Todos quedaron sorprendidos al descubrirlo. Una enorme isla flota justo encima del país de Wano, lo que va en contra de las leyes de la física. En este momento, Linao ya había visto al culpable que lanzó el ataque con una mueca de desprecio. En la enorme isla que era como una fortaleza en el cielo, había un anciano rubio con medio timón pegado a su cabeza, cabello dorado y dos espadas cortas reemplazando sus pies. Miró hacia el país de Wano con orgullo, como un rey. Y al lado el viejo rubio. Era un hombre alto y gordo, con la boca llena de dientes afilados, que parecía un vampiro. Estaba mirando a Linao con una mirada enojada en su rostro. Aunque esta es la primera vez que los veo a ambos desde que cruzaron al mundo pirata. Pero debido a esa característica demasiado obvia. Linao reconoció a la otra persona en el primer momento. Estos dos hombres. Uno es un antiguo grupo de los piratas de Rocks, un sobreviviente de la batalla del Valle de Dios y el León Dorado Shiki que tiene una gran reputación en todo Grand Line. El otro es Gekko Moria, uno de los actuales Shichibukai, quien fue derrotado por Kaido hace más de 10 años. Mirando a los dos poderosos piratas observando desde arriba. Una sonrisa fría apareció en los labios de Linao. Luego chasqueó los dedos. Un contenedor similar a un ataúd fue empujado desde la cabina. Después de abrir este contenedor tipo ataúd, un calor abrasador se extendió instantáneamente por la cubierta de este lujoso buque de guerra. Al momento siguiente, todos en el barco miraron dentro del contenedor. De repente, todos abrieron los ojos en estado de shock. Vi que efectivamente había un ser humano vivo dentro del contenedor. Y la apariencia de ese humano era exactamente la misma que la de su señor Linao. A excepción de Robin y el almirante Kizaru, que ya habían visto robots empáticos. El resto de la gente estaba tan sorprendida que casi se les cayó la mandíbula al suelo. He escuchado durante mucho tiempo que Linao ha brindado una gran cantidad de apoyo financiero al científico número 1 del mundo, Vegapunk, lo que le ha permitido investigar y producir robots empáticos que puedan exponerse a más luz solar. Al principio pensé que los robots eran realmente robots. Pero después de verlo por primera vez, se sorprendieron al descubrir que el nivel de simulación del robot empático había alcanzado un nivel tan increíble. Si llevas la misma ropa, ponlas juntas. Me temo que incluso si el propio Vegapunk viniera aquí, sería difícil distinguir el original y la copia la primera vez. En cuanto al contenedor tipo ataúd, no hace falta decir que debe ser un accesorio especial desarrollado por Vegapunk que permite al robot empático permanecer al sol durante 24 horas. Sin embargo, es muy difícil producir en masa estos accesorios y solo pueden utilizarse en robots empáticos. Justo cuando la tripulación del barco estaba sorprendida por el realismo del robot empático, Linao levantó la comisura de la boca. Luego sacó un CD extraño, ante las miradas atónitas de todos. Lo insertó directamente en la cabeza de su propio clon. No se esperaba ninguna escena de resistencia y derramamiento de sangre. El CD mágico fue directamente a la mente del clon. Al ver que su copia no tuvo ninguna reacción, Linao sonrió levemente. Luego extendió la mano y señaló los enormes barcos que caían rápidamente en el aire. Aterricen esos barcos sanos y salvos.
escuchando las instrucciones de Lin Nao. El clon en cuya cabeza acababan de insertar el disco inmediatamente tuvo un brillo en sus ojos. Luego saltó hacia adelante y aterrizó en el aire usando pasos lunares. El siguiente momento. Una luz brillante brotó del clon de Lin Nao. En medio de las miradas sorprendidas de todos. Un dragón azul tan grande como una montaña apareció de repente frente a todos. Antes de que alguien pudiera reaccionar. El enorme dragón verde hizo círculos con su cuerpo en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, se creó una gran cantidad de nubes de llamas brillantes. Todos los enormes barcos que caían rápidamente en el aire se mantuvieron firmes en el aire. Entonces, ¿no es esa la habilidad de la fruta de Kaido? ¿Cómo pudo aparecer en el almirante Kinglon? No. Ese no es el mismísimo general Kinglon, es alguien idéntico a él. Oh, Dios mío, Lord Kinglon realmente le quitó la magia a Kaido, ¿cómo lo hizo? El robot clon de Lin Nao acaba de activar la habilidad de la fruta pez de Kaido. Los habitantes y samuráis del país de Wano estaban tan sorprendidos que casi se les cayó la mandíbula al suelo. Al observar al enorme dragón azul que se extendía por el cielo como antes, algunas personas incluso pensaron que Kaido, quien había oprimido al país de Wano durante más de 10 años, había aparecido nuevamente. Sin embargo, había algunas personas poderosas dentro que vieron algunas diferencias en el dragón azul gigante. Recordando la escena que vi en el buque de guerra antes. Un grupo de hombres fuertes del país de Wano reaccionó de inmediato. Después de agradecerle a Lin Nao en el buque de guerra. Sus pies brillaron y todos corrieron hacia la enorme isla en el aire con pasos de luna. Aunque el actual país de Wano todavía se encuentra en mal estado. Pero después de todo, es un país poderoso en el Nuevo Mundo. Aunque los piratas bestias que una vez gobernaron este lugar ya no están aquí, todavía hay una gran cantidad de maestros en el país de Wano. Al ver que esos enormes barcos que caían a gran velocidad estaban protegidos por el clon de Lin Nao. Los dueños del país de Wano ya no tienen preocupaciones. Y aguas arriba de la cascada de entrada del país de Wano. Dentro de las fortificaciones que han sido reconstruidas. Innumerables piezas de artillería y balas iban contra el viento y se precipitaban locamente hacia la enorme isla suspendida en el aire. Y entre los maestros del país de Wano. Una mujer de 2 metros de altura, esbelta, hermosa y poderosa, con 2 cuernos en la cabeza y largo cabello blanco, sosteniendo una maza, se precipitó hacia el frente con varios truenos negros. Malditos invasores, no pisoteéis la tierra natal de Oden. En un instante, la belleza de cabello blanco corrió hacia el frente del león dorado Shiki. Esta hermosa mujer de cabello blanco no es otra que ella. No es otro que Yamato, el hija, de Kaido, la criatura más fuerte del mundo. Aunque es descendiente directo de Kaido, admira a Kozuki Oden desde que era un niño y no está dispuesto a seguir los pasos de su padre. Tanto es así que Kaido quiso impedir que su hijo escapara al mar. Un brazalete bomba lo suficientemente poderoso como para volarla en pedazos estaba atado directamente a su muñeca. Cuando el país de Wano fue completamente liberado. Bajo el cuidado de Lin Nao, Yamato pudo resolver rápidamente el malentendido con los residentes del país de Wano. Espera por su poderosa fuerza. Fue designado directamente como general del país de Wano por el actual general del país de Wano, Iyori Kozuki. Ahora que el país de Wano está en problemas, Yamato, quien siempre ha adorado a Kozuki Oden como un ídolo, naturalmente tiene que hacer lo mejor que pueda. Mirando a Yamato blandiendo el garrote de colmillo de lobo envuelto en un aura dominante con una mirada enojada en su rostro. El león dorado Shiki no pudo evitar mostrar una mirada de sorpresa en su rostro. Inesperadamente, después de que Kaido y las 3 calamidades fueron derrotados uno tras otro. Hoy en día todavía existen maestros así en el país de Wano. Sin la menor vacilación. Una luz feroz brilló en los ojos de Shiki, y luego levantó su pie izquierdo. La punta de la famosa espada Muku, que estaba atada a sus pies para reemplazarlos, apuntaba con precisión a la maza de Yamato. Aunque el arma de Yamato estaba envuelta en un aura fuerte y dominante. Pero es una persona poderosa de alto nivel que vive en la misma época que Roger los 4 emperadores. Incluso si solo usa su propio haki de armamento. El león dorado Shiki también asumió perfectamente el enredo dominante de Yamato. Mientras resiste la primera ronda de ataque de Yamato. El león dorado Shiki giró su cintura. El pie derecho libre pateó con fuerza la cabeza de Yamato con una aura aterradora que fue suficiente para hacer que la gente se estremeciera. En sus primeros años, se cortó ambos pies cuando escapó de la ciudad de Impel Down.
Entonces, en ese momento, los pies del león dorado fueron reemplazados completamente por miembros protésicos con dos espadas famosas atadas a ellos. Si no puedes esquivar esta patada. La famosa espada Sakura-Ju atada a la pantorrilla de Shiki cortaría la cabeza de Yamato directamente por la mitad. Aunque el ataque del león dorado fue poderoso y extremadamente rápido. Pero Yamato, que heredó el linaje de Kaido y la voluntad de Oden, no es ningún pusilánime. Frente al movimiento fatal del león dorado, Yamato resbaló y controló su cuerpo con flexibilidad para evitar el golpe fatal. Por un momento, la colisión dominante entre las dos potencias principales en el aire provocó una explosión ensordecedora y violenta. Incluso en el continente del país de Wano, lejos del campo de batalla. Innumerables civiles sintieron los horribles temblores que provenían de debajo de sus pies. Justo cuando Yamato esquivó el golpe fatal del león dorado, Shikiri estaba a punto de contraatacar. La figura de Shiki era como un fantasma, flotando directamente detrás de ella. Aunque en términos de fuerza, los dos por ahora no pueden determinar al ganador. Pero como un pirata legendario que ha pasado la mayor parte de su vida en Grand Line. El león dorado, que una vez irrumpió en Marineford solo y obligó al héroe naval Garp y al mariscal naval Sengoku a unir fuerzas para apenas capturarlo, tiene una experiencia de combate extremadamente rica. Casi en un instante, utilizó sus habilidades corporales combinadas con la habilidad de la fruta para revertir instantáneamente la situación que estaba justo al mismo nivel. Enfrentando la espalda indefensa de Yamato. Una sonrisa siniestra apareció de repente en el rostro del león dorado. El siguiente momento. Aprovechando el momento en el que Yamato no tiene tiempo de darse la vuelta. En un abrir y cerrar de ojos, el león dorado lanzó varios cortes poderosos envueltos en un color dominante armado. León. Shikiri ya. El movimiento de Shiki fue extremadamente rápido. De hecho, existe una gran brecha entre Yamato y Shiki el león dorado en términos de experiencia en combate. Con un solo encuentro, el otro bando obtendrá la ventaja en una situación en la que ambos bandos están igualados. Ver a Yamato en apuros. Los guerreros que aún no se habían retirado en el aire confiaron en sus compañeros o activaron sus habilidades de fruta, rugiendo fuerte y corriendo hacia Shiki. Pero no tuvieron tiempo de acercarse. Sobre la enorme isla suspendida en el aire. Un grupo de zombies con cuerpos extremadamente secos y podridos dejó escapar un rugido aterrador, luego saltó de la isla, bloqueando a todos los hombres fuertes que querían apoyar a Yamato. Entre ese grupo de zombies, había un zombie vestido de guerrero que no obedeció la orden de Moria. Él simplemente permaneció sentado con las piernas cruzadas en silencio en el borde de la isla suspendida. Por un momento, el niño demonio Yamato no tuvo tiempo de reaccionar. Solo pudo tensar su rostro, luego blandió su garrote de dientes de lobo y lo estrelló con fuerza contra él. Este ataque furtivo seguramente será inevitable, ese es el caso. Entonces pereceremos junto con el otro partido. Auge. Justo en este momento. Un boom sónico atravesó el aire sobre el mar. Antes de que los leones dorados Shiki y Yamato, que estaban a punto de luchar a muerte, pudieran reaccionar. Se produjo una violenta explosión entre los dos hombres, y los dos que estaban a punto de atacarse fueron derribados. Oiga. Señor Kinglong, esto es asunto del país de Wano. Deje que yo, el protector del país de Wano, me encargue de los enemigos externos. Justo después de ser lanzado, Yamato se dio la vuelta y rebotó desde el suelo. Al escuchar la petición un tanto poco convencida de Yamato, Linao también sonrió levemente. Aunque el ataque anterior fue peligroso, estuvo lejos de ser suficiente para decidir el resultado de un solo golpe. Un usuario de la fruta del diablo bestia mítica de tipo animal. La capacidad de recuperación de Yamato está más allá de la imaginación. Si activas la habilidad de la fruta aquí, podrás transformarte en la verdadera forma de Dios de boca grande. Con la fuerza de Yamato, no solo puede recuperarse rápidamente de sus heridas, sino también terminar la batalla rápidamente. Después de todo, Yamato, que ha activado el poder de su fruta, puede lidiar con un hombre fuerte como Kaido por un período de tiempo. Enfrentando a un león dorado que ya no está en su apogeo. La victoria o la derrota es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, Linao tenía sus propios planes para esta batalla. ¿Aún puedo ayudar a esta persona? Por favor, déjame encargarme a esta batalla. Esos samuráis parecen estar en serios problemas. Como general que protege el país de Wano, deberías ir a ayudarlos, ¿eh? Parece que si hay algún problema, escuche el recordatorio de Linao. Yamato también vio a los samuráis del país de Wano que luchaban contra los zombies en el aire.
Solo en términos de fuerza, estos samuráis del país de Wano definitivamente pueden aplastar a algunos zombies unilateralmente. Pero entre estos zombies, los números aplastaron completamente a los samuráis. Sin embargo, hay algunos zombies especiales que son extremadamente poderosos. Aunque esta es la primera vez que veo el ejército zombie de Moria. Pero entre ese montón de zombies. Linao también vio a Silver Axe, al Capitán John y otros zombies especiales creados por las sombras de los piratas de Rocks. Aunque esos zombies ya no tienen la fuerza que tenían cuando estaban vivos. Pero con algunas sombras especiales y atributos básicos poderosos. Con la cobertura de un gran número de zombies carne de cañón. Aún así lograron infligir graves daños a algunos de los maestros samuráis del país de Wano. Al ver esta escena, Yamato ya no lo dudó y saltó directamente de la enorme isla flotante. Se unió rápidamente al combate cuerpo a cuerpo entre guerreros y zombies. Tan pronto como Yamato se fue, el humo y el polvo de la explosión anterior se disiparon rápidamente. Entonces, la alta figura del león dorado apareció inmediatamente frente a Linao. Mocoso, ¿eres el niño que causó el incidente de Impel Down? Así es. Soy yo quien vino aquí a causar problemas. Solo puedo decir que tienes muy mala suerte. Mirando el hermoso rostro de Linao. Una sonrisa siniestra y cruel apareció de repente en la esquina de la boca de Shiki el león dorado. En su opinión, los hombres fuertes derrotados por el general Kinglong no merecían mención. Kaido. Cuando era el capitán de los piratas de Rocks, ese tipo era solo un aprendiz, ¿verdad? Un plato con de rojo. Bondi Walda. Douglas Barrett. El grupo de chicos que fueron capturados por el gobierno mundial y llevados a Impel Down son solo de nombre. Si no hubiera tomado la iniciativa de ir a Marineford y luchar con Sengoku y Garp durante 3 días y 3 noches. ¿Puedo ser capturado y llevado a Impel Down? Y aunque lo atraparan, no se quedaría allí mucho tiempo antes de escaparse, ¿de acuerdo? ¿Cómo podrían esos perdedores calificar para ser comparados conmigo? Sin embargo, debería ser suficiente usarlo como un trampolín para recuperar mi fuerza. Mientras puedan capturar a Kinglong, el general que los derrotó uno tras otro, pueden hacerlo aquí mismo. El nombre de Shiki el león dorado seguramente hará temblar a todo el Grand Line. Pensando en esto, el león dorado miró a Linao, y había un indicio de inexplicable anticipación en sus ojos. Esta escena también hizo que Linao pareciera confundido. El siguiente momento. Antes de que Linao pudiera preguntar con curiosidad a la otra parte si había algo mal con su cerebro. Linao de repente sintió un fuerte viento que venía desde arriba de su cabeza. Cuando miró hacia arriba, vio que los picos de 2 enormes montañas habían sido movidos por encima de su cabeza por el león dorado usando su poder en algún momento. En ese momento, las 2 enormes montañas estaban a solo unas decenas de metros de él. Acompañado de una violenta ráfaga de presión del viento. El león dorado eliminó instantáneamente la habilidad de su fruta flotante. Se escuchó un sonido extremadamente fuerte de viento rompiéndose. Las 2 enormes montañas se estrellaron contra la cabeza de Linao como 2 bestias rugientes. Al ver esta escena, los guerreros que estaban luchando ferozmente con el ejército de zombies de Moria en el aire de repente gritaron de sorpresa. Quería avanzar para brindar apoyo, pero el ejército de zombies lo detuvo. Mire a Linao nuevamente. Mirando las 2 enormes montañas cayendo sobre mi cabeza. También había una sonrisa burlona en su rostro. Jajaja. Hoy te usaré como sacrificio y luego conquistaré el país de Wano. Sin duda, revolucionaré este mundo. La montaña de arriba aún no ha caído. El león dorado Shiki levantó las piernas y lanzó docenas de patadas feroces. Con la bendición de las famosas espadas Muku y Jinghu. Estas patadas rápidamente se transformaron en una feroz energía de espada envuelta en un color dominante armado. Solo un encuentro cara a cara. El león dorado bloqueó todas las rutas de retirada de Linao. El siguiente momento. 2 enormes montañas cayeron fuertemente sobre la cabeza de Linao. En un instante, la enorme isla suspendida en el aire experimentó un violento terremoto debido al violento impacto. La fuerza de esta colisión fue realmente asombrosa. Su enorme poder no solo provocó varios tsunamis enormes de más de 10 metros de altura en la superficie del mar debajo de la isla. Incluso la parte continental del país de Wano se vio afectada y experimentó fuertes vibraciones. Enseguida. Linao, que estaba parado allí, había desaparecido entre las 2 enormes montañas y estaba completamente inmóvil. Al ver esta escena, el león dorado Shiki también rió salvajemente con gran orgullo. Pero en el momento siguiente.
Después de unos segundos de silencio, las dos enormes montañas comenzaron a temblar levemente. Al principio, la vibración solo hizo que se quitara algo del polvo de la parte superior. Pero en un segundo, las dos enormes montañas hicieron una explosión aterradora y explotaron desde adentro. Frente al cielo lleno de polvo y humo provocado por la explosión de la montaña. El león dorado Shiki abrió los ojos en estado de shock. Porque en ese momento, Lin Hao, a quien había considerado como un trampolín para recuperar su fuerza, apareció de repente frente a él con una sonrisa inofensiva en su rostro sin que él se diera cuenta en absoluto. ¿Es este tu último movimiento? Ahora es mi turno. Antes de que Lin Hao terminara de hablar, agitó su puño frente a la mirada sorprendida del león dorado Shiki, maldita sea. ¿Quién te crees que soy? Soy Shiki, el león dorado. El golpe que lanzó Lin Hao parecía ser extremadamente rápido, pero tuvo un efecto feroz que hizo que el tiempo se detuviera, como si fuera una evasión divina. En un instante, el león dorado Shiki y Lin Hao estaban en el centro. El tiempo parecía haberse detenido. A los ojos del león dorado, incluso podía ver las gotas de agua estancadas en el aire. Sin embargo, el golpe que Lin Hao lanzó continuó creciendo más grande en sus pupilas. No era la primera vez que Golden Lion veía este movimiento. ¿Por qué sucedió en la batalla del Valle de Dios hace décadas? Había luchado contra Pluto Rayleigh del grupo pirata de Roger y fue gravemente herido por el oponente con este movimiento. Es solo que la otra parte usó un cuchillo en ese momento. Pero ahora el general Kinglong que estaba luchando contra él estaba usando sus puños, en un instante, el cabello del león dorado Shiki se erizó cuando sus horribles recuerdos regresaron a él. No fue hasta ahora que supo a qué tipo de persona aterradora y poderosa se estaba enfrentando. Enfrentándose a un puño de hierro aterrador que podría matarlo de un solo golpe. El león dorado rugió inmediatamente. Luego levantó las piernas. Las famosas espadas Muku y Jinghu, que estaban envueltas en haki de armamento, golpearon el puño de Lin Hao, que también estaba envuelto en haki de armamento, con una precisión increíble. En un instante, el puño de hierro de Lin Hao fue bloqueado en el lugar. Al ver esta escena, el legendario pirata de los piratas de Rock se llenó de alegría. Pero al momento siguiente, no tuvo mucho tiempo para ser feliz. Una fuerza extremadamente aterradora se transmitió rápidamente a todo su cuerpo a través de las dos famosas espadas atadas a sus pantorrillas. Bajo la mirada horrorizada del león dorado Shiki. Las dos famosas espadas, Muku y Jinghu, comenzaron a romperse en pedazos a una velocidad extremadamente rápida. Cuando sus dos famosas espadas se convirtieron por completo en limaduras de hierro por todo el cielo. Una fuerza aterradora surgió instantáneamente de las piernas del león dorado y rápidamente recorrió todo el cuerpo de Shiki. Soplo. Aunque Golden Lion vio todo el proceso con mucha claridad. Pero en realidad, la derrota del león dorado ocurrió en un momento de lucha entre él y Lin Hao. El puño de Lin Hao golpeó la pantorrilla del león dorado. El legendario pirata que una vez fue miembro de los piratas de Rox de repente sintió que su pecho se apretaba, y una bocanada de sangre mezclada con órganos internos rotos salió de su boca. Enseguida, el cuerpo del león dorado Shiki se sacudió violentamente. Toda la persona voló hacia atrás como una bala de cañón. Después de derrumbarse varias montañas altas sucesivamente. Este legendario pirata simplemente inclinó el cuello, puso los ojos en blanco y perdió el conocimiento, en este momento, con la ayuda del diablo Yamato. Un grupo de maestros samuráis del país de Wano ya se había ocupado del ejército de zombies de Moria y llegó a esta isla suspendida en el aire. Mira esta escena. Todos en el lugar no pudieron evitar abrir los ojos en estado de shock. ¿Qué tan fuerte es Shiki el león dorado? Como la primera persona en luchar contra él. El hijo de Kaido, Yamato, es quien más tiene la palabra. Aunque la fuerza de este tipo definitivamente no es tan buena como su propia forma después de activar la habilidad de la fruta. Pero él murió instantáneamente al verse. Es obvio que el general Kinglong no utilizó toda su fuerza, no es de extrañar que fuera capaz de derrotar a los legendarios guerreros de la era anterior uno tras otro durante el incidente de Impel Down. Mirando al león dorado Shiki en las ruinas de la montaña lejana. Las comisuras de la boca de Lin Hao se curvaron ligeramente. Cuando el usuario pierde el conocimiento, la habilidad de la fruta se liberará naturalmente de inmediato. Pero ahora, esta enorme isla suspendida no muestra signos de caerse. No hay otra razón, fue solo porque el clon de Lin Hao había entregado de manera segura los barcos del país de Wano al mar. Continuó produciendo grandes cantidades de nubes de fuego. Esta isla, que es incluso más grande que Onigashima, se mantiene firme en el cielo.
Lin Nao miró a su alrededor. Él todavía tenía esa sonrisa hermosa e inofensiva en su rostro. El león dorado ha terminado, entonces ¿dónde está el tipo que quería matarme? Maldito general Qinglong, nunca te lo perdonaré. Justo cuando Lin Nao miraba con curiosidad alrededor de la isla suspendida. Una aguda maldición recorrió toda la isla a una velocidad increíble. Escuchando este rugido agudo, todos los guerreros de la isla se pusieron inmediatamente alerta. Pero en el momento siguiente, innumerables sombras negras se dirigieron rápidamente hacia todos los que estaban en el suelo. Esta es la magia de ese tipo, todos tengan cuidado. La llamada hechicería es la habilidad de la fruta del diablo. Porque el país siempre ha estado en un estado de puertas cerradas. Por lo tanto, los habitantes del país de Wano nunca han entendido el contexto de las frutas del diablo. Pero cuando ven a alguien usando el poder de una fruta del diablo para atacarlos, todos dejaron que el haki de armamento envolviera todo su cuerpo en el primer momento posible. Por un tiempo, innumerables sombras negras se desplazaron entre la multitud. Aunque la velocidad era extremadamente rápida, no cortó la sombra de nadie. Puedo matarlos a todos sin necesidad de sombras. Vio que su habilidad de fruta estaba completamente bloqueada en el primer momento. Moría, que había estado escondido en la oscuridad, también saltó directamente de la oscuridad. Justo ahora, estaba escondido en la oscuridad y fue testigo de toda la batalla entre el león dorado y Lin Nao. Él sabía muy bien lo fuerte que era el león dorado. Pero un hombre fuerte de tan alto nivel no podría durar ni siquiera una sola ronda a manos del general Qinglong. Ya no hay esperanza de escapar. Si haces lo mejor que puedes, puede que haya un rayo de esperanza. Piensa en esto. Una sonrisa aterradora emanó del rostro diabólico de Moria. Entonces miró por el rabillo del ojo. Vio al león dorado Shiki, que había caído en un montón de escombros y había perdido completamente el conocimiento. Jejeje. No te preocupes, Shiki. Como aliado, te vengaré. Tilde, ustedes son aliados, realmente no van a hacer esto, ¿verdad? Mirando la sonrisa aterradora de Monlit Moria. Lin Nao simplemente se estiró vigorosamente como si estuviera calentando. Entonces, ante los ojos sorprendidos de todos, centrado en el cuerpo de Moria, innumerables clones de sombra se extendieron rápidamente hacia todas las criaturas vivientes de la isla que no tenían capacidad de resistir. En solo unas pocas respiraciones, las sombras del ejército de zombies restante en la isla y los secuaces del león dorado Shiki que aún estaban con vida fueron rápidamente cortados por Moria, el usuario de la fruta sombra. Por la capacidad del fruto de Moria. En ese momento, llamas ardientes estallaron inmediatamente de los cuerpos de aquellos grandes enemigos que estaban expuestos a la luz del sol y cuyas sombras fueron eliminadas. En medio de los gritos ensordecedores, los zombies y piratas bajo el mando de Golden Lion y Moria fueron convertidos directamente en un charco de cenizas negras. Por un momento, el aire de toda la isla flotante se llenó de un olor a barbacoa muy especial. El olor no era malo, pero hacía que esos guerreros maestros extremadamente poderosos sintieran náuseas. Y después de quitarle todas las sombras a sus subordinados y meterlas en su propio cuerpo, Moria dudó por un momento y luego activó su habilidad nuevamente. La sombra del león dorado, que había perdido completamente el conocimiento en ese momento, se cortó abruptamente, bajo la mirada juguetona de Lin Nao. El león dorado, habiendo perdido su sombra, fue instantáneamente envuelto en llamas bajo el sol, y pronto se convirtió en como sus subordinados. Se convirtió directamente en un charco de pólvora negra. Y después de absorber las sombras de todos sus subordinados y el ejército zombie, el cuerpo de Moria también se volvió extremadamente enorme en un instante. Desde la distancia, en realidad es varias veces más alto que el pequeño Oz del libro original. Por un momento, Moria, que parecía una bestia antigua, fue el centro de atención. El aura aterradora se extendió instantáneamente por toda la isla. Lin Nao inclinó la cabeza y miró a Moria, que ahora parecía un demonio. Todavía había esa sonrisa inofensiva y cálida en su rostro. ¿Estás listo? Jejeje. Ahora soy invencible. Una vez que consiga tu cuerpo y tu sombra, podré dominar el gran continente. Mirando al almirante de la marina Qinglong que era tan grande como una langosta frente a él. Moria, conocido con el nombre de Monlit, de repente dejó escapar su característica risa malvada. Pero en el momento siguiente, la sonrisa en el rostro de este Shichibukai se congeló de repente. Lin Nao simplemente torció el cuello ligeramente y luego desapareció del lugar en un instante. Cuando apareció de nuevo,
De hecho, se había teletransportado rápidamente a la nariz de Moria. Maldita sea, ¿cómo es esto posible? Mirando a Lin Nao que apareció repentinamente frente a él en un instante. Monlit Moria, que ya había absorbido más de 1000 sombras en este momento, de repente mostró una expresión de horror extremo en su rostro. Obviamente su fuerza actual ha mejorado mucho. Enfrentándose al león dorado en este estado, estaba seguro de que podría derrotarlo con un impulso aplastante. Pero incluso después de haberme fortalecido así, no puedo ver claramente los movimientos de la otra parte. Por un momento, el rostro diabólico de Moria mostró una expresión de extrema conmoción. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lin Nao ya estaba sonriendo y señalando al cielo con una mano. Una bola de fuego caliente del tamaño de una uña comenzó a condensarse rápidamente en la punta del dedo. Esta bola de fuego acaba de aparecer. Toda la isla suspendida quedó instantáneamente envuelta en una temperatura terriblemente alta. Sin mencionar a Moria que estaba tan cerca. Incluso el chico demonio Yamato y los samuráis del país de Wano en la distancia no pudieron evitar retirarse debido a la horrible temperatura alta. Mirando la bola de fuego del tamaño de una uña. El rostro de Moria de repente mostró una expresión de horror extremo. En ese momento, de repente recordó la transmisión en vivo de la ejecución de Kaido, la criatura más fuerte del mundo, por parte del cuartel general de la marina que había visto antes. Parecía que Kaido en ese momento fue derrotado por este movimiento, ¿verdad? Aunque la habilidad de su fruta sombra puede mejorar su propia fuerza al absorber las sombras de otras personas. Pero si las entidades de sombra son asesinadas, esas sombras no podrán existir por mucho tiempo y se disiparán automáticamente. Por eso Moria lo sabía claramente en su corazón. Esta situación no puede mantenerse por mucho tiempo. Cuanto más se prolongue la batalla, más disminuirá tu fuerza a medida que la sombra de tu cuerpo desaparezca. En ese momento, incluso si sacrificó a muchos de sus hombres, aún tenía a su aliado, el león dorado. Me temo que solo puedo ser un paquete de experiencias para la otra parte. Pensando en esto, el Shichibukai Moria apretó los dientes. Luego agitó su puño, que era tan grande como una casa, y golpeó con fuerza la cabeza de Lin Nao. Si no puedes ganar rápidamente, serás tú quien muera. Mirando el feroz puñetazo de Moria. Lin Nao sonrió levemente. Luego empujó la bola de fuego que tenía en la punta de sus dedos, que era tan grande como una uña, directamente frente a Moria. El sol despiadado. Ah. El momento en que la bola de fuego tocó la mejilla de Moria. Moria, cuyo físico era tan grande como una montaña, dejó escapar un grito desgarrador. Y su enorme puño golpeó a Lin Nao. Junto con los gritos, se detuvo abruptamente en el aire. La bola de fuego del tamaño de una uña tardó menos de 3 segundos en entrar en el cuerpo de Moria. Las llamas rojas ardieron rápidamente por todo el cuerpo mágico. Un momento después, el cuerpo de Moria se convirtió en cenizas. Innumerables sombras que no habían desaparecido o cuyos cuerpos principales aún estaban vivos comenzaron a extenderse rápidamente en todas direcciones. Después de Doflamingo y Cocodrilo. Un miembro menos de los Shichibukai designado por el gobierno mundial, los 7 señores de la guerra del mar originalmente requerían 7 personas para formar un equipo, pero ahora se han repuesto. Aún faltan 2 plazas, ver a Moria siendo rápidamente quemada hasta convertirse en cenizas. Todos los guerreros en la enorme isla que flotaba en el aire no pudieron evitar tragar saliva. Al mismo tiempo, también estaban extremadamente agradecidos en sus corazones. Derrotó a 2 poderosos piratas legendarios con un solo movimiento. Poseyendo un poder tan abrumador y aterrador. Incluso si el almirante Kinglong quisiera usar la fuerza para obligar al país de Wano a rendirse como lo hizo Kaido antes, sería un asunto muy simple. Pero hay un hombre tan fuerte que posee un poder aterrador más allá de todo conocimiento. En realidad, decidió mantener una alianza igualitaria con el país de Wano. Por un momento, todos los guerreros Wano en la isla miraron la espalda de Lin Nao. Había asombro y gratitud en sus ojos. Dios mío. Hay un fantasma. Dios mío. ¿Qué demonios es esto? El esqueleto sí que está hablando. Esto es brujería. Debe ser brujería. Ven aquí rápido y mata a este fantasma malvado. Oye. ¿Por qué llevas en la mano la famosa espada Kuromizu, el tesoro nacional de nuestro país? ¿Eres el ladrón que robó nuestro tesoro nacional? Mátalo rápido. De repente, todos los guerreros se maravillaron de la aterradora fuerza de Lin Nao y su admirable carácter. De repente, un estallido de gritos aterrorizados surgió desde atrás de la multitud. Mirando en la dirección donde todos exclamaban. Lin Nao quedó encantado de inmediato.
Lo vi no muy lejos. Las afueras del enorme castillo negro en el centro de la isla flotante. En ese momento, un tipo con un gran afro, que sostenía un pequeño bastón y vestía un traje negro, estaba explicando algo a los guerreros que lo rodeaban en pánico. Y en sus manos. En ese momento, sostenía una espada samurái con una hoja de color negro tinta. Aunque era la primera vez que lo veía después de viajar a través del tiempo, Lin Hao, que había visto One Piece varias veces antes de viajar a través del tiempo, todavía lo reconoció de un vistazo. Esa espada no es otra que la famosa espada que protege el país de Wano, el arma utilizada por el gran espadachín Ryoma, conocido como el cazador de dragones, durante su vida. La famosa espada Shusui. Como gran espadachín en el país de Wano durante su vida, la espada de Ryoma fue adorada por la gente del país de Wano durante generaciones. Hace más de 10 años, debido a la batalla entre Kaido y Moria, la tumba del espadachín Ryoma fue desenterrada, y su cuerpo y espada fueron robados por Moria, quien fue derrotado en ese momento. Este asunto siempre ha sido un dolor en los corazones de la gente del país de Wano. Al ver aparecer aquí el tesoro nacional Kyushui, los guerreros del país de Wano de repente se enfurecieron. Aunque el tipo parecía comportarse como un caballero, todo su cuerpo, sin un solo trozo de carne y compuesto enteramente por un esqueleto, parecía extremadamente espeluznante. Además, en ese momento tenía en sus manos el tesoro nacional del país de Wano. Entonces los samuráis de los samuráis reaccionaron. Todos tenían los ojos rojos y querían matarlo lo antes posible. Frente a un grupo de guerreros de Wano que querían matarlo, el esqueleto siguió retrocediendo rápidamente. Aunque no tiene cara ni ojos. Pero Lin Hao también podía sentir claramente la mirada impotente y de pánico en el rostro del esqueleto, todos. Este esqueleto es solo una víctima. El asunto de Kyushui no tiene nada que ver con él. ¿Podrían darme un poco de respeto y dejarme hablar con él a solas? Justo cuando los samuráis tenían los ojos rojos y sacaron sus espadas samuráis y estaban listos para luchar entre ellos hasta la muerte. La voz de Lin Hao apareció de repente en la mente de todos. Esta es una hechicería realmente increíble. ¿Podría ser también la habilidad del señor King-Long? La fuerza del maestro King-Long es tan aterradora, ya que el señor King-Long ha hablado, debemos obedecer. Creemos en el benefactor del país de Wano. Aunque me quedé un poco sorprendido por la voz que de repente apareció en mi mente. Pero por la súplica de Lin Hao. Naturalmente, los samuráis del país de Wano no tuvieron objeciones. Por lo tanto, después de recuperar la famosa espada nacional Kyushui, un grupo de guerreros abandonó la enorme isla flotando en el aire uno tras otro. Kaido y Kurozumi Orochi, quienes los habían oprimido durante muchos años, cayeron. La famosa espada nacional Kyushui se perdió y luego fue encontrada. Estos días son verdaderamente grandes días que quedarán registrados en la historia del país de Wano. Y todo esto es gracias al gran benefactor del país de Wano, el general King-Long. Cuando se fueron, los guerreros del país de Wano ya habían comenzado a discutir la construcción de una estatua más grande de Lin Hao en la capital de las flores. Y que esa estatua, al igual que la famosa espada Shusui, sea consagrada para siempre como un tesoro nacional del país de Wano. Y ojojojojo tilde, eso fue realmente emocionante. ¿Eres un marine? Yo también escuché el ruido. Muchas gracias por salvarme. Mirando el hermoso rostro de Lin Hao. El esqueleto que llevaba el sombrero alto se lo quitó inmediatamente. Luego hizo una respetuosa reverencia al almirante que estaba frente a él y que lo había rescatado para expresarle su gratitud. Pero en el momento siguiente, la respuesta de Lin Hao lo sorprendió tanto que abrió la boca y se quedó allí aturdido. Brock. Músico de los piratas de la rumba, has hecho un viaje increíblemente largo. Oye, ¿por qué sabes mi nombre? ¿Es mi cara tan reconocible? Aunque ya no tengo piel, escuchando las quejas de Lin Hao. El rostro de Brock, que no tenía piel, inmediatamente abrió la boca en señal de sorpresa. Mirando el rostro de Bruckner, básicamente no había diferencia entre estar sorprendido y no estarlo. Lin Hao solo pudo suspirar impotente. Brock fue una vez músico de los rumba pirates. Si hablamos de antigüedad, incluso el ex-rey pirata Roger es apenas un recién llegado que acaba de hacerse a la mar a sus ojos. Hace unos días, se convirtió en el Conde Rojo que fue derrotado por Lin Hao. Aquel pirata legendario ni siquiera era un pirata todavía. Incluso consideraba a Brock, que aún no había muerto por primera vez, como su ídolo. Pero es un veterano en esta gran ruta. En realidad, quedó atrapado en el aterrador velero tridimensional durante décadas debido a la habilidad de la fruta sombra de Moria. Ante la sorpresa de Brock, Lin Hao siguió diciendo tonterías.
Puede que aún no lo sepas, pero Crocus fue una vez a Grand Line como médico del equipo pirata de Roger para encontrar pistas sobre los piratas Rumbar. Como resultado, ese tipo incluso llegó a la isla final, pero aún no recibió noticias tuyas. Ahora sigue viajando por las gargantas gemelas, cuidando de la ballena como te prometió. ¿Tú, qué dijiste? ¿Rad y Culocas, siguen ahí? Escuche la explicación de Linao. El rostro desvergonzado de Bruckner mostró una vez más la expresión de sorpresa única del Maesqueletón. Aunque ha experimentado décadas de oscuridad en el aterrador velero tridimensional. Pero Brock aún no se ha olvidado de la, a quien los piratas Rumbar abandonaron en Twin Gorge. Según su acuerdo, los piratas Rumbar regresarán a las gargantas gemelas y se reunirán con la Bu después de circunnavegar el Grand Line. Pero debido a los peligros en la gran ruta, los piratas Rumbar también se retiraron por completo del viaje del Grand Line. Hasta ahora, el único sobreviviente de todos los piratas Rumbar es Brock, quien comió la fruta Yomiuri y ganó una segunda vida. Kurocas, y Lad, ¿cómo están ahora? Por favor. Dime, por favor. Recordé los acontecimientos pasados en mi mente. De los ojos vacíos de Bruckner brotaron lágrimas cristalinas. Como esqueleto que había muerto una vez y había experimentado décadas de soledad, no había casi nada que pudiera causarle mucha excitación emocional. Pero cuando escuchó el nombre de Rad, no pudo evitar sentirse triste. Los piratas de la rumba rompieron su promesa a la pequeña ballena, y allí está Kurocas. Se conocieron por casualidad, pero hasta ahora han permanecido juntos gracias a una promesa. Ellos, los piratas de la rumba, realmente sienten pena por ese hombre y esa ballena. Al ver el rostro de Brock lleno de lágrimas, Linao suspiró levemente y le dio una palmadita en el hombro. Kurocas sigue tan fuerte y sano como siempre. La pequeña ballena que ni siquiera era tan larga como tu brazo se ha convertido en una bestia aterradora, tan grande como una montaña. Están todos bien, pero también son viejos. Aunque Crocus ya ha dicho que los piratas Rumbar se han retirado de Grand Line, la ballena sigue esperándote en la garganta gemela. Kurocas, Rad, escuché que Lad todavía está esperando a los piratas de rumba que fueron a Grand Line hace décadas. Brock, un esqueleto que había experimentado décadas de vida solitaria y estaba a punto de perder todas sus emociones, no pudo evitar estallar en lágrimas. Entonces, ¿cuáles son tus planes para ahora? Al mirar la mirada triste de Bruckner, Linao sintió un poco de pena por él. Pero en el momento siguiente, la respuesta de Brock hizo que la frente de Linao, que normalmente tenía buen carácter, se llenara de venas, lo cual era raro. Ahora que soy libre de nuevo, en este caso, planeo continuar mi aventura en Grand Line, y luego regresar a las gargantas gemelas Y. Estallido. Antes de que Brock pudiera terminar sus palabras, Linao estiró su puño y luego golpeó su cabeza contra la de Brock. Aunque Linao ya se había contenido. Pero la aterradora fuerza de ese golpe hizo que la cabeza de Brock rebotara en su cuello. Después de romper varios árboles en la isla sucesivamente. El divertido Goyunma acaba de acabar en ruinas. Oye. Señor Kinglon, ¿por qué me golpeó? Brock, quien estaba sumido en la tristeza después de ser inexplicablemente decapitado por Linao, inmediatamente se enojó. Pero a pesar de que estaba enojado, en opinión de Linao, el comportamiento de Brock todavía era extremadamente divertido. Porque en ese momento, la cabeza de Brock todavía gorgoteaba en la distancia. Pero su cuerpo corría como una mosca sin cabeza. Si Linao no hubiera estado a su lado, el alto cuerpo esquelético de Brock inevitablemente caerá de la isla que flota en el aire. Un momento después, la cabeza de Brock giró hacia atrás como una rueda, de una manera muy avergonzada. Pero apenas logró mantener la cabeza firme. Brock vio una escena que lo enojó muchísimo. En ese momento, Linao trató el cuerpo de Brock como un sofá. Simplemente me senté sobre él descuidadamente. El cuerpo hecho completamente de huesos ahora se movía bajo el trasero de Linao. Como un reptil gigante. Viendo mi cuerpo siendo torturado así. No importaba lo bueno que fuera su temperamento, Brock todavía tenía el impulso de desafiar a la otra parte en una pelea 1 contra 1. Pero antes de que pudiera organizar las palabras en su cabeza para desafiar a Linao. Los fríos ojos de Linao hicieron que los mayores de Brock en Grand Line encogieran sus cuellos incontrolablemente. El oponente no utilizó el Haki del Conquistador. Esta es simplemente la enorme brecha de fuerza que afecta el subconsciente de Brock. Linao no mostró ninguna malicia. Pero el impulso demostrado fue suficiente para hacer que Brock tragara saliva. Con solo una mirada, no pudo evitar querer arrodillarse frente a la otra persona.
Esta aterradora fuerza ha superado a todos los hombres fuertes que encontró durante sus aventuras en la Gran Ruta, ignorando la sorpresa de la otra parte. Li Nao miró el cielo azul y preguntó con una voz algo fría. Brook, ¿alguna vez lo has pensado? El estado de salud actual del labrador no es muy alentador. Aunque Kurokas lo haya cuidado bien, ¿no vivirá muchos años? Señor Kinglon, ¿qué quiere decir con eso? Aunque le agradezco mucho que me haya permitido ver la luz de nuevo, no puede maldecir así a mi amigo. Escuchando la voz fría de Linaona. Brook se quedó atónito por un momento, luego se enojó nuevamente. Pero su enojo no duró ni unos segundos, pues las palabras de Linao lo dejaron atónito nuevamente. Unas pocas décadas pueden ser solo una nube pasajera para ti, que comiste la fruta Yomiuri, pero para Crocusylad, es más de la mitad de sus vidas, aunque nunca he visto a Crocusylad de este mundo. Pero Linao, que había leído el cómic varias veces, lo sabía. Desde que Crocus regresó a Twin Gorge y trajo a Lab la noticia de que los piratas Rumbar se habían retirado de Grand Line. El laboratorio ha estado embistiendo frenéticamente la montaña del revés, tratando de encontrar a los piratas de Rumba que una vez le hicieron una promesa desde la dirección opuesta. Si no fuera por el cuidadoso cuidado de Kurokas. Tal vez Lab ni siquiera espere a que lleguen los piratas del sombrero de paja y muera allí. La pareja a la que le hice una promesa se ha vuelto así, pero Brood todavía quiere completar la aventura de Grand Line. Este comportamiento de no apreciar a la persona que tenía frente a él hizo que Linao, una persona de buen carácter, no pudiera evitar sentirse un poco enojado. Brook, ¿sabes? La situación actual del laboratorio no es muy optimista. Si no regresas, ese tipo podría cometer alguna estupidez. ¿Crees que Kurokas pueda detenerlo? Además, ya posees la fruta Yomiuri, así que tu esperanza de vida no está limitada, ¿verdad? ¿Importa cuándo completas la aventura? ¿Acaso eso de poder empezar de nuevo en cualquier momento es realmente más importante para ti que el compañero que ha cumplido su promesa y te ha esperado durante décadas? Aún tienes tiempo para cumplir tu promesa a los piratas de Rumba, pero Lab ya la perdió. La voz de Linao no era fuerte cuando habló. Pero cada palabra en estas palabras era como un mazo, golpeando con fuerza la cabeza de Brook. Escuchando la persuasión de Linao. La cabeza de calavera de Brook con un afro también cayó en el silencio. Por un momento, ambas partes cayeron en un silencio extremadamente incómodo. Un momento después. Brook levantó la cabeza con gran esfuerzo. Las cuencas de los ojos, sin globos oculares, ya estaban llenas de lágrimas. Señor Kinglon, tiene toda la razón. Aún tengo tiempo para cumplir mi sueño, pero a Lab no le queda mucho tiempo para esperarme. Soy un bastardo egoísta, me voy de Grand Line. Vuelvo a Twin Gorges para encontrar a Lab y agradecerle a Crocus en persona. Mirando a Brook, quien de repente recuperó el sentido, Linao mostró una sonrisa de alivio en su rostro. Esa tarde. Entre los vítores del pueblo y los daimyos del país de Wano. Linao y su grupo abandonaron las aguas fuera del país de Wano en ese hermoso buque de guerra privado. Ese día, la guerra que tuvo lugar fuera del país de Wano apareció una vez más en el World News Economic Daily, Tierra Santa, Ciudad Pangu. En la hermosa oficina. 5 personas que se encuentran en la cima del poder en este mundo miran los periódicos que tienen en sus manos con diferentes expresiones. El contenido del periódico es sencillo, pero impactante y provoca dolor de cabeza. Esa fue la impactante batalla contra Shiki el León Dorado y Gekko Moria que tuvo lugar en las afueras del país de Wano. Terminó con una aplastante victoria unilateral del almirante Kinglon. En esta batalla murió León Dorado, quien era contemporáneo de Roger e incluso obligó al anterior rey pirata a una situación desesperada. Gekko Moria, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar que fue designado personalmente por el gobierno mundial, también desapareció en el largo río de la historia. A primera vista, parecía que el almirante Kinglon demostró una vez más la poderosa fuerza del gobierno mundial en Grand Line. Pero, de hecho, el general Kinglon ha logrado más logros. Los altos mandos del gobierno mundial están cada vez más confundidos sobre cómo deberían llevarse bien con el almirante Kinglon. Después de todo, es imposible controlar a este tipo, y deshacerse de él es aún más irreal. Un ser tan increíblemente poderoso es definitivamente como una bomba de tiempo para los 4 ancianos. Han pasado menos de 3 meses, y los candidatos a los 7 señores de la Guerra del Mar han cambiado con mucha frecuencia. Ahora todavía faltan 2 escaños. No conviene que esto continúe. El primero en romper el silencio fue el dios marcial financiero Nasushou Sei entre las 5 estrellas ancianas.
Cuando mencionó su propia opinión, también miró atentamente a los nuevos 5 ancianos, Don Quijote Musegarut Saint, que estaba bebiendo tranquilamente té negro a su lado. Este tipo tiene una relación cercana con el general Kinglon. Si accidentalmente dice algo incorrecto, podrían informarlo a Kinglon. Entonces, ¿existe un candidato adecuado para suceder al Shichibukai ahora? Después de que el santo Nasujuro expresó sus preocupaciones, el dios de la ley y la guerra Santo Bokuri entre las 5 estrellas ancianas también frunció el ceño. Con el buen amigo de Linao, Musegarut Saint, a su lado, estas personas no se atrevieron a discutir los acontecimientos actuales con confianza. Después de todo, casi todos los acontecimientos recientes tienen mucho que ver con el general Kinglon. Siempre que hablamos de esto, no podemos evitar mencionar a ese tipo peligroso, contando con los 2 nuevos miembros, Bartolomeu Kuma y Nico Robin, los recientes cambios de personal en los 7 señores de la Guerra del Mar son demasiado frecuentes, si las vacantes no se cubren cuanto antes, no será una buena noticia para el gobierno mundial, en respuesta a la pregunta del dios de la ley y la guerra Mercurio Santo. La respuesta del dios marcial agrícola, el dios de la agricultura, fue simplemente practicar Taiki. Mientras los ancianos hablaban, simultáneamente dirigieron sus miradas hacia el santo Musagarud, quien había estado probando té negro desde que entró en la habitación. Los 5 ancianos ahora no se atreven a tomar decisiones tan a la ligera como antes. Porque ahora hay un nuevo miembro, Musegarut Saint, que tiene una muy buena relación con Linao. No es una exageración decir que él es el infiltrado de Linao, Santo Musagarud, el puesto de Shichibukai está vacante. ¿Tiene alguna sugerencia valiosa? Después de mirarnos el uno al otro. El habitualmente constante dios del medio ambiente y la guerra, Matt Saint, le preguntó al joven que probablemente era varios cientos de años más joven que él con una sonrisa falsa en su rostro. Escuché al mayor preguntar. El santo Musagarut tampoco se atrevió a descuidarlo. Después de pensarlo seriamente. Había una luz al lado de la cabeza de Musegarut Saint. Podríamos dejarle esto a Linao. Ha hecho un gran trabajo en todo lo que el gobierno mundial le ha encomendado antes. Escuche el precioso consejo de Musegarut Saint. Las otras 5 estrellas mayores de repente se convirtieron en pelotas desinfladas. Este santo Musegarut, parece ser un jefe que no se mete en problemas, quería dejar que el general Kinglon lo hiciera todo. Puede que otros no entiendan el problema de tener demasiado éxito como para ser una amenaza para el gobernante, pero estos viejos que han vivido cientos de años lo entienden muy bien. Si continuamos permitiendo que el almirante Kinglon ayude a encontrar candidatos para los 7 señores de la Guerra del Mar. Para entonces, 4 de los 7 Shichibukai serán descendientes directos del almirante Kinglon. Si quieres convocar a los 7 señores de la Guerra del Mar, tienes que ver cómo se ve Linao, cómo funcionará entonces el gobierno mundial. Por esta sugerencia de Musegarut Saint. La primera reacción de varios ancianos fue negarse directamente. Pero antes de que pudieran pronunciar las palabras, se les quedaron atascadas en la garganta. Parece que nadie puede manejar este asunto excepto el general Kinglon. Por un momento, los ancianos de la ciudad de Pangu se miraron unos a otros, y la atmósfera cayó en un silencio incómodo. Por otro lado, el santo Musegarud, quien recientemente se había convertido en una de las 5 estrellas ancianas, todavía estaba saboreando el té negro en su taza. ¿Por qué hacer algo tan simple tan complicado? Al mismo tiempo. Cuartel General de la Marina, Marinetic. Dentro de la oficina del mariscal. Varias figuras importantes de la Marina se reunieron aquí. Ahora mismo. El rostro del mariscal Zanguro estaba sombrío. Había unas terribles venas azules en su frente, entrecruzadas como raíces de árboles. Y frente a él. Son el héroe de la Marina Garp, el almirante de la Marina Aokiji, el jefe de personal Tsuru y su hermana, y Momosaurus, quien fue ascendido directamente de candidato a almirante porque Akainu fue castigado y privado de su puesto de almirante hace algún tiempo. En ese momento, la oficina del mariscal quedó en completo silencio y nadie se atrevió a hablar primero para romper el silencio. Después de un momento, miré las pilas de cartas de renuncia en mi escritorio. El mariscal Zanguro finalmente preguntó enojado. ¿Qué pasa? ¿Por qué renuncian tantos marines últimamente? Parecía que el almirante Sengoku era como un volcán a punto de entrar en erupción. Todos los altos funcionarios navales en la oficina guardaron silencio y no se atrevieron a decirle una palabra. Incluso el héroe de la Marina Garp, que normalmente es despreocupado, fingió ser serio en este momento. Porque incluso entre sus tropas directas se produjo el raro fenómeno de la dimisión de soldados navales. Al final,
Fue el jefe de Estado Mayor de la Armada, Tsuru, quien reveló la verdadera razón por la que los soldados querían dimitir. Los que renunciaron son todos veteranos que han pasado por muchas batallas. La razón es muy simple. Todos quieren ir a Dressrosa, a trabajar en la fábrica, ¿qué? Al escuchar la respuesta del jefe de Estado Mayor de la Armada Tsuru, el rostro originalmente lívido del mariscal de la Armada Sengoku de repente reveló una expresión de sorpresa. Entonces, bajo la mirada de todos, el rostro del sabio general Zanguro, quien había ascendido al puesto de mariscal paso a paso desde soldado naval, se oscureció rápidamente, trabajando en una fábrica. ¿Estás bromeando? Después de escuchar la respuesta del vicealmirante Tsuru, jefe del Estado Mayor de la Armada. Los altos oficiales navales de la oficina del mariscal se quedaron repentinamente sin palabras. Después de un momento, el mariscal Sengoku giró la cabeza y miró a su viejo amigo Garp. ¡Ay! He oído que alguien de tu ejército de hierro también presentó su renuncia. ¿Serán estas también las razones? El héroe de la marina Garp es la última esperanza del mariscal Sengoku en este momento. Aunque este tipo no suele ser de fiar, su capacidad para conseguir resultados es incuestionable. Siempre que hay una misión para derrotar a los piratas, el ejército de hierro bajo su mando siempre está a la vanguardia. Pero en este incidente de renuncia masiva de soldados navales de base, ¿realmente ocurrió tal situación con esta espada afilada que era invencible en el campo de batalla? Esto era algo que el almirante Sengoku nunca pudo aceptar. Pero al momento siguiente, el rostro del héroe naval Garp se volvió negro. Aunque no respondió directamente a la pregunta de su viejo amigo Sengoku, la respuesta que dio hizo que la presión arterial del almirante se disparara. No sé la razón específica, pero escuché que después de que esos soldados presentaron sus renuncias, abordaron inmediatamente el barco mercante con destino a Dressrosa. Maldita sea. ¿Dónde está la justicia que juraron defender al unirse a la marina? ¿Dónde está la gente que juraron proteger? ¿Cómo es que, al enterarse de que el almirante Kinglong iba a abrir una fábrica, lo olvidaron todo? Sengoku, ¿quieres echarle un vistazo al volante de Dressrosa? Mirando la aterradora apariencia de Zanguro como si sus venas estuvieran a punto de estallar de sangre. El héroe naval Garp, impotente, sacó de sus brazos un folleto que parecía un periódico. No importa si no lo ves, pero cuando lo ves, casi te desmayas, el contenido del folleto es sencillo. Pero a los ojos del almirante Sengoku, cada palabra era desgarradora. El folleto describe brevemente el trato que reciben los trabajadores de la fábrica, que es básicamente el mismo que el que reciben los soldados de Aijun. Y trabajan 6 días a la semana y tienen un día libre. Lo más importante es que dentro de la fábrica se proporciona comida y alojamiento. Nunca habrá una situación tan miserable como la que viven las bases de la Armada, como la falta de fondos, la falta de equipo, el mal ambiente y el entrenamiento más agotador. Lo que es más importante, si te desempeñas bien, tienes la oportunidad de ser promovido a cuadro de fábrica, y el salario y los beneficios de los cuadros de fábrica son buenos. No es inferior al contraalmirante en absoluto, por supuesto, estos son solo el salario básico. En cuanto a las comisiones, recompensas y bonificaciones de fin de año, los beneficios sociales no están nada mal. Las condiciones para la contratación de trabajadores en la fábrica de Dressrosa también son muy relajadas. Independientemente de si usted es un residente local de Dressrosa o no, siempre y cuando no cause problemas, puede ir a la fábrica para completar los procedimientos de empleo en cualquier momento. Incluso si eres un pirata, siempre que entregues tus armas obedientemente y uses esposas de piedra marina cuando trabajes. Entonces su trato será igual al del resto de trabajadores y no habrá absolutamente ningún trato especial ni diferenciado. Y al final, había una declaración especial en el folleto que casi hizo enojar tanto al almirante Zangur que vomitó sangre. Los que tienen un certificado de baja de la Marina pueden venir a la fábrica para realizar los trámites de ingreso, y su salario es 1,5 veces el de los demás, observando el llamativo eslogan del volante. Las venas azules en la frente del almirante Sengoku se movían como reptiles. Si este no fuera el cuartel general de la Marina, habría usado su habilidad para derribar algunos edificios para descargar su ira. Maldita sea, la fábrica está reclutando trabajadores para la Marina, esto es una clara caza furtiva, estos marines son una vergüenza para la Marina. Alala tilde, no puedes decir eso. Después de todo, los soldados también son seres humanos. También necesitan ganar dinero para mantener a sus familias. Si hay un trabajo con mejor trato, sin tener que trabajar tan duro, y con comida, alojamiento y tiempo de descanso, también se sentirán tentados.
Después de todo, la justicia que nos respalda no se puede comer. El almirante Sengoku estaba a punto de perder los estribos. El almirante Aokiji, que estaba apoyado contra la puerta sin decir palabra, extendió las manos con impotencia. Dejemos de lado las cuestiones de tratamiento y seguridad. La miserable situación de la armada mencionada en el folleto no es en absoluto exagerada. En la actualidad, quedan pocos veteranos en la marina que siempre se hayan adherido al resultado final. Muchos funcionarios aceptan sobornos, intencional o no, en distintas etapas de sus carreras. Los altos funcionarios navales no se verán afectados. Pero los soldados navales de base están sufriendo. Ojalá la fábrica de Resrosa pudiera realmente hacer lo que dice. Al general Aokiji no le importó enviar algunos de sus hombres. De todos modos, debido a las acciones recientes de Linao, muchos piratas que anteriormente estaban activos en Grand Line han comenzado a encogerse y no se atreven a hacer nada excesivo. En lugar de dejar que los soldados se quejen del trato que reciben, sería mejor dejarles ganar algo de dinero extra, Aokiji. ¿Es esto lo que diría un almirante de la marina? Debes mantenerte firme. Sengoku ya estaba enojado, y después de escuchar lo que dijo Aokiji, casi se desmaya. Aunque lo que dijo Aokiji es cierto, no puedes decirlo en voz alta. Al oír al mariscal Sengoku regañarlo, el general Aokiji inmediatamente se bajó el ala del sombrero. Al ver esta escena, Taotu, que acababa de ser ascendido a general, salió inmediatamente para suavizar las cosas. Pero ella simplemente cambió de tema. La presión arterial del mariscal Zanguo, que acababa de bajar un poco, volvió a subir. Señor Sengoku, hablemos de armamento naval. He oído que el país de Wano ha levantado recientemente las restricciones al comercio de piedra marina y que también ha prevendido un lote de balas y armas de fuego de piedra marina. ¿Cree que nuestra armada debería? ¿Balas de piedra marina? ¿Tan fáciles de hacer? Ahora mismo andamos justos de dinero, ¿vamos a arriesgarnos con esta bala de piedra marina que ni siquiera podemos ver terminada? No tengo dinero aquí, quien quiera comprarla tiene que pagarla él mismo, no te lo impediré. Al otro lado, en algún lugar del mar del Nuevo Mundo. El hermoso buque de guerra privado de Linao estaba estacionado normalmente en el mar. Junto al magnífico buque de guerra privado había un enorme barco mercante equipado con innumerables cañones. En la cubierta de un buque de guerra, Linao se recostó en el sillón especialmente diseñado y disfrutó de este raro baño de sol muy cómodamente. Y frente a él, era un hombre alto y robusto, con un gran sombrero pirata, una cara canosa y una barba larga. Aunque el hombre tiene una mirada feroz en su rostro. Pero cuando se enfrentó a Linao, este hombre, que evidentemente no era un personaje común, se inclinó para expresar su respeto. Aunque tenía la cara llena de grasa, se esforzó mucho por poner una sonrisa sincera. Mira esta escena. El general Kizaru detrás de Linao tenía el ceño fruncido. En cuanto a Robin y Senta Omaru a su lado, no pudieron evitar taparse la boca, intentando con todas sus fuerzas no reír a carcajadas. Después de un momento, miró a Linao acostado en el sillón reclinable y abrió los ojos. El hombre con una mirada muy feroz inmediatamente dio un paso adelante y preguntó de manera halagadora. Señor Linao, lo he contactado más de una docena de veces, y esta vez por fin tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Qué tal? ¿Está satisfecho con el plan que le propuse? Escuche la pregunta de la otra parte. Linao, acostado en el sillón reclinable, se estiró con fuerza. Luego se incorporó de su sillón reclinable, mirando al hombre de enfrente con una sonrisa halagadora en su rostro. Linao sonrió levemente y luego le dio una palmadita en el hombro a la otra persona mientras ésta parecía halagada. Lo he estado pensando un rato, y tu sugerencia es muy buena. Te dejaremos encargarte del transporte de nuestros productos de piedra marina, y podrás llevarte una parte de 120.000 yuanes. Pero antes de eso, Umit, tienes que hacerme un pequeño favor primero. Al escuchar que Linao aceptó su solicitud anterior de cooperación. Este hombre llamado Umit, conocido como el rey del transporte marítimo, que controla más del 60% del negocio del transporte marítimo en el mundo pirata, de repente mostró una mirada de sorpresa en su rostro. Genial. Ni siquiera 1, ni siquiera 10 serán un problema. Es un honor trabajar para el señor Linao. Al mirar la expresión halagadora de Umit, Linao asintió con gran satisfacción. Luego chasqueó los dedos y un tipo alto pero delgado que vestía ropas ceremoniales antiguas y con un afro en la cabeza corrió inmediatamente detrás de Linao. Antes de que nuestra cooperación se haga efectiva oficialmente, por favor envíen a este tipo a las Gargantas Gemelas, a la entrada de Grand Line. Yo soy Brooke, música.
Por favor, cuida de mí de ahora en adelante. Detrás de Linao, Brook salió. Cuando vio al hombre alto frente a él, inmediatamente se quitó el sombrero e hizo una reverencia como un caballero. ¿Oye? ¿Por qué es un esqueleto? ¿Comió alguna fruta del diablo especial? Dios mío. Tu calma es realmente admirable. Aunque ya no tengo valor para admirarte. La primera vez que vi a Brook, el hombre con el título de rey del envío, se sorprendió al principio, pero luego se calmó inmediatamente. Aunque es la primera vez que veo un esqueleto parlante, es un hombre fuerte, responsable de más de la mitad del negocio naviero mundial. Durante sus viajes a lo largo de los años, se ha encontrado con muchas razas extrañas y usuarios de las habilidades de la fruta del diablo. ¿Qué es un esqueleto parlante? Ha visto todo tipo de cosas, por muy extrañas que sean. Desde que Linao se convirtió en el rey de Dressrosa. El rey del transporte marítimo Umit ha estado intentando por todos los medios poder conocer a Linao. Aunque no me falta dinero ni estatus. Sin embargo, debido a su falta de fuerza, finalmente se vio sometido a demasiadas restricciones en el mar. Porque el ámbito de negocio es demasiado amplio. Esto también llevó a que entre sus socios comerciales se incluyeran peces gordos tanto de la marina como piratas. La marina está bien, después de todo, representa al gobierno mundial. Aunque a veces me estafan, en apariencia el trabajo sigue siendo aceptable. Pero los piratas son diferentes. No solo poseen una fuerza extremadamente fuerte. No hay un límite final cuando se trata de hacer las cosas. Si alguna transacción no satisface a la otra parte, su negocio sufrirá pérdidas considerables. Por supuesto que no le teme a los pequeños piratas comunes y corrientes. Entre sus clientes se encuentran piratas como los 4 emperadores, sería comprensible que hacer negocios con tipos así con demasiada frecuencia causara insatisfacción en el gobierno mundial. Las operaciones entre negros son realmente habituales en este tipo de transacciones. Pero la otra parte era uno de los 4 emperadores, y no se atrevió a negarse directamente. Por lo tanto, al hacer negocios con algunos piratas poderosos, este aparentemente glorioso rey del transporte marítimo tendrá que estar nervioso por un tiempo. El punto de inflexión de este asunto apareció en los periódicos en los últimos meses. Este almirante de la marina Kinglong derrotó a Doflamingo y a la criatura más fuerte del mundo, Kaido, con medios atronadores. Según su red de inteligencia, incluso dentro del gobierno mundial. Este gran general Kinglong también ostenta un estatus sobresaliente. Incluso personas como el almirante Sengoku y las 5 estrellas ancianas, que estaban en la cima del poder mundial, tuvieron que darle la cara al almirante Kinglong. Ojalá pudiera ponerme del lado bueno de este tipo duro. Después de eso, con la bandera de Dressrosa ondeando en el mar, ¿se atrevería algún pirata de venir y causar problemas? Por lo tanto, al negociar con el secretario personal de Linao, Robin, el rey naviero Umit bajó directamente sus condiciones al mínimo. Mientras su barco pudiera enarbolar la bandera de Dressrosa. Entonces la parte de los productos de piedra marina entregados sería aceptable incluso si solo fuera una muestra de agradecimiento. Por supuesto, incluso si solo se trata de una supuesta intención, definitivamente representa una ganancia enorme. Los ingresos que generaría superarían fácilmente los que obtendría el gobierno mundial. Entiendo, maestro Linao. Sin duda enviaré a este señor esqueleto sano y salvo a la garganta gemela. Muy bien. Nos vemos en Dressrosa entonces. Después de asumir la tarea asignada por Linao, el rey naviero Umit trajo inmediatamente y con alegría a Brook a su barco, como si temiera que la otra parte incumpliera su palabra. Mirando el enorme barco mercante que desapareció rápidamente ante sus ojos. Linao sonrió levemente. Luego se volvió a acostar en su sillón reclinable especial. Robin. ¿Te pusiste en contacto con Vegapunk durante nuestra ausencia? ¿Cómo va la producción del robot empático? Todos los procedimientos están bien y varias líneas de producción ya han iniciado la producción en masa, además de las 10 unidades arrendadas al gobierno mundial. Ahora hemos producido un total de 30 clones empáticos del señor Linao. Si tenemos suficiente personal para montar la línea de producción, la velocidad de producción de los clones empáticos será aún más rápida. ¿El señor Linao planea activar esos clones empáticos? Al escuchar la pregunta de Linao, Robin respondió inmediatamente con sinceridad. Después de presenciar la operación mágica de Linao de otorgar el poder de la fruta al clon empático, Robin también dedujo algunos de los pensamientos de Linao. De acuerdo con el deber de un ministro, Robin no debería haberse atrevido a especular sobre los pensamientos del rey.
Sin embargo, después de más de 10 años de arduo trabajo en Grand Line, Robin descubrió que Li Nao era muy diferente de todos los reyes que había conocido. King Long, este poderoso general, solo disfruta del sol todos los días. En cuanto a los asuntos de Dressrosa, preferiría ignorarlos antes que ignorarlos, ya que es su viejo amigo Kizaru. Me criticaron mucho por no haber podido adivinar sus pensamientos varias veces. Esta era una oportunidad única y Nico Robin no pudo evitar insinuarlo. Efectivamente, al siguiente momento. Li Nao escuchó el análisis de Robin y una expresión de agradecimiento apareció en su rostro. Jejeje. Es fácil hablar con la gente inteligente, Kizaru, tienes que aprender más de Robin. Mírala. Y luego mírate a ti, siempre me ayudas a entender las cosas. Oye. Li Nao. ¿No dices siempre que cada uno tiene su especialidad? Soy el almirante de la marina, el ministro de defensa de Dressrosa, y mi especialidad es el combate. Para organizar todo correctamente, por supuesto, todavía tengo que confiar en la señorita Robin. Escuchar a Li Nao quejarse de sí mismo. Kizaru, quien también estaba acostado en un sillón y quedó atrapado en el fuego cruzado, inmediatamente respondió con culpa. Pero después de recordar la conversación entre ambos, una expresión de gran curiosidad apareció de repente en el rostro de Kizaru. Oye. Li Nao, parece que vas a activar esos clones. ¿Qué planeas hacer con esos robots empáticos? Escuchar al almirante Kizaru preguntar directamente. Robin y Zanta Omaru también miraron a Li Nao con gran curiosidad. Pero en el momento siguiente, la respuesta de Li Nao hizo que los dos perdieran el control de sus expresiones instantáneamente, y sus mandíbulas casi cayeron al suelo en estado de shock. Activa los 30 puntos de empatía restantes en Dressrosa y envía a alguien a hablar con Morgans para pedirle que publique un anuncio en una sección destacada del periódico. A partir de hoy, se ha establecido oficialmente el grupo mercenario King Long, que puede aceptar negocios de civiles.